Hey, ¿cómo estáis? Estamos por aquí ya con el tema de Stumble y voy a explicar qué vamos a realizar hoy. Hoy el pase lo vamos a ir farmeando, ¿vale? Para el próximo directo, que esto ya será para otra cosita. Pero lo que vamos a farmear hoy es el tema de las cajas. ¿A qué me refiero? Pues aquí hay unas cajitas que están esta de Bob Esponja, que ahora pillaremos esta porque están bastante baratas. Excepto que luego después de comprar esta valga 600. Pero aquí hay algunas. Y estas, si no me equivoco, están relacionadas con el pase. Si no están relacionadas... A ver... Estoy revisando rápido. Un momentito. Creo que sí están relacionadas. Incluso la dorada tiene que ver relación con eso, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se acerca. Vale. Ok. Entonces, pues... Lo que vamos a hacer es... Como esto, vale. Esto ya con el pase y esto vamos a hacer hoy el evento de esponja. ¿Qué hay aquí? Pues vamos a farmear primero y luego tiraremos a la ruleta que hay aquí. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Cómo lo supiste? Falta que saquen un evento de Stumble Guys de NAF, ¿te imaginas? Pues estaría guay, ahí sí que me gasto dinero. Ahí sí que me gasto dinero. Hombre, qué farmeada me meto ahí. Vale, pues os actualizo. Vamos a empezar con esto. Hoy el objetivo es farmear el pase, ¿vale? Esto que ya tengo aquí farmeado, que quiero darle del tirón. Solo reclamado hasta aquí, son fichas, no pasa nada. Y cuando lleguemos aquí al final, reclamamos ya las cajas y ese va a ser literalmente hoy el directo de hoy. Estoy farmeándolo, así que vamos a empezar a tope porque no tengo mucho tiempo y por eso he empezado antes. He empezado antes el directo y voy a acabar antes el directo. Así que tenemos que darle un poquito de caña. Que el primer directo se nos alargó, la verdad, 7 horas. Pero bueno, era el especial 1000 y os tenía que dar una excepción. Yo me voy a ver, es una ave. ¿Te imaginas? Es un gusano. Es un ave y sobre todo guacamayo proviene de la especie tropical, si no me equivoco. Mi favorito de todos los que están, bueno, aparte del clásico que tengo puesto en el perfil, es el azul. El azul es súper mono. Es una lástima que esté en peligro de extinción, pero bueno. Mientras puedan mantenerlo en cautiverio. Un gusano es un... ¿Cómo? Y ese fuera de contexto que se nos está yendo. Vale, vamos primero, Para los que visteis el directo anterior de Stumble, y si no os informo, estuve con el tema del parkour de Stumble. ¿Qué quiero decir con eso? He mejorado una barbaridad. He mejorado una barbaridad porque estuve 6 horas de parkour. No llegué a pasarme la final, hice mi récord final a tope, pero he mejorado bastante, la verdad. No a nivel que me considere muy bueno en el juego, pero como que le he cogido mucha fluidez a la hora de jugar. Ahí está, vale, perfecto. Y pues eso. Pero me alegro de verte, Juan Clon, aquí, ¿qué tal? Ahí todo guay, ¿no? Pues ahí Vicky estará ahí AFK y Daniva también está ahí AFK. Que por lo menos saludarlo está ahí, hombre. Que salgan en YouTube. Pero bueno. Lo que me hizo salir en YouTube fue mi perro a las 3 de la mañana. Lo que tiene la diabetes, pero bueno. En fin. Y pues ese es nuestro objetivo. Vamos a darle caña porque tengo que ganar... ¿Cuántas partidas tengo que ganar de coronas para conseguir esto mínimamente? Si tenemos 900 y son 2300, tenemos que ganar unas 14 partidas, seguidas, estoy hablando, Hay que meterle caña, voy a jugar muy agresivo. Y fuera de cámara, claramente he estado farmeando. Para que así luego no se vuelva tan espeso. Y ya en el próximo directo que realicemos, en vez del evento este del fondo de bikini, sería el pase de batalla. Mientras se va farmeando con lo que vamos jugando. Entonces así que ahí vamos guay. Este mapa le cuesta a la gente, eso sí lo he visto, O sea, he visto a gente incluso en el principio, no quieta, sino intentándolo, tío, y no ves cómo le cuesta. Vale. Esto va a ser un poquito darle repetición, esto va a ser farmeo, Esto va a ser farmeo porque el mapa no cambia.
Y este mapa ya lo conozco desde los años catacomb. Así que, mira, me lo voy a jugar por el medio, me apetece. Que el medio es facilito. No, what? Un momento. Vale, salto, estiro, no llego. Pero ahora... Ahora sí. Ahora sí, vale, lo tenemos claro. Ok, vamos por aquí. Y clasificados. Qué buenos recuerdos ese mapa. Ya, literalmente, todo el rato salía en el evento de MrBeast, tío. Siempre estaba saliendo, ¿sabes? Era una locura. Este con la bola es súper cómodo, la verdad. Pero lo guapo es el tercer mapa. Porque el tercer mapa yo utilizo una estrategia que si la queréis usar os la recomiendo muchísimo. Ahora os la enseño porque la utilizo. Y con eso podéis quedar primeros. Porque yo la he aprendido por mi cuenta. O sea, ha sido una estrategia que he pensado. Y es demasiado agresiva. Requerís tal vez de un poder... Pero podéis hacer la primera parte sin poderes. Porque ya lo que haces es molestar a la gente. Justamente es este mapa. Ya he dicho que como se repite, pues estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Mente fría, sangre fría. No lo dudéis, pim, pam, pum, romper mapa. Que ya la gente no tenga problemas. Ya se ha caído alguno, creo, por ahí, o está a punto. Esto igual, ahí reventamos, reventamos sin miedo al éxito. Y aquí lo mismo. Quitemos esquinas. La gente no necesita esquinas. Y ya quitamos zona del mapa. Y ahora, ya la otra parte, si tenéis la casualidad de que tenéis el poder, podéis hacer ¡boom! Y pues bueno, ser un poquito tóxico, ¿no? Y así, pues me... ¡Voilà! Me encanta. Literalmente, este mapa es perfecto para eso, tío. Vale, ahora, lo que pasa es que hay que recurrir. Es cuando se quedan quietos. ¡Ay! Casi te pillo. Pero es cuestión de paciencia. Cuestión de paciencia y mucha distancia. Yo recomiendo eliminarse. Nada, yo recomiendo poneros 4 bloques más o menos de distancia porque el rayo tiene un rango. Entonces al tener un rango, pues tienes en cuenta. Y por cierto, si veis que todo el rato sale esto es porque tengo aquí las recompensas. Lo que pasa es que no quiero canjearlas hasta que haga el pase. Solo canjeaba estas 3, que tampoco pasa nada. Y ya en el próximo directo haremos temas de torneo. Pero ahora mi objetivo es esto, farmear esto. Llevamos 980. No las he reclamado porque tengo miedo de que si las reclamo ya me haga abrir la caja. Por eso estoy farmeando. Así que vamos a darle caña todo el rato, farmear. Si me hago 10 partidas quedando en la última ronda son 600. Con lo cual, si yo me hago 1200, 900, 2100 me tengo que hacer mínimamente, porque sé que voy a llegar siempre a la segunda ronda. Bueno, la última ronda, unas 25 partidas, la verdad. Ganar me da 40 medallas más, con lo cual valdría la pena ese riesgo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a estar farmeando, ahí farmeando. Y pues bueno, la gente luego que está aquí en YouTube tienen capítulos, en pocas palabras, marcadores de tiempo para que puedan ir a ver la parte del unboxing si es lo que más les interesa. O si no, ver aquí el farmeo a tope. Así que lo tienen todo estructurado, sin problema. Y pues nosotros tenemos que ponernos a farmear ahora como unos catetos. Vale, entonces, mucho cuidado aquí. Vale, avanzamos, saltamos. El mapa es verdad que es recurrente, molaría que hubieran hecho alguna pequeña variedad. No sé, hubiera estado guay meter alguno, pero nada, siempre los eventos ponen lo mismo. Y como esto va del fondo de bikini, pues va del agua. Luego tiraremos también a la ruleta, que la tenemos en mente, la tenemos en cuenta. Y ya por último, pues el unboxing. Todo lo que es canjeo me lo estoy dejando para el final. Vale, perfecto. Nah, esta parte no es complicada, es sencillo. Lo cogí bastante tranquilo. Que falle puede pasar, porque aquí es cuando más se complica, pero el parkour ha sido más complicado que esto.
la verdad. El parkour, tú lo sabes bien, bastante bien, Daniva, ya lo viste. Vicky, tú también viste una parte que estuve sufriendo. Y esto no se compara en nada a la dificultad de eso. Ventajas de hacerse estilo de parkour: mejoras un mogollón de técnicas en el juego y pues sacas mejor partido a la hora de la jugabilidad. Entonces sacas mejores reflejos, porque es que de verdad que ese parkour fue horrible. No sigue estando personalizadas, pero no, gracias, no. Si alguna vez queréis que me lo pase, que lo escriban en los comentarios de YouTube. Vale, como nunca comentan, así me libro del Stumble. Que es demasiado complicado, la verdad. Vi esa parte, es que es horrible, tío. Es que fue bastante chungo intentar pasarse eso. Y hasta donde llegué fue bastante logro, la verdad. Y alguna vez eso podría intentar pasármelo. Alguna vez. Pero que lo deje en los comentarios de YouTube. No sé qué reto poner para decir, pues esto, pues juego tal cosa. Pero si se ve mucho interés porque me haga el Stumble Up, pues lo intento. Lo que pasa que requiere tiempo. Que soy universitario, que no tengo tanto tiempo. Entonces por eso voy a lo justo. Y para farmear esto, bueno, ya sabéis de que para sacar tiempo, yo ayer estaba con los trabajos universitarios mientras farmeaba el Stumble. Y bueno, lo puedo demostrar con un TikTok que hay subido de mi perrete. O sea que factores y verdades hay. Entonces, voy a tirar por aquí. Si esto ya me lo sé de memoria. Memoria muscular. Olvidar lo que he dicho. Uf. Vale, salto seguido, salto, bola y ya está. Y así es simple. Si alguna vez queréis consejos de Stumble, yo puedo intentar dar desde mi punto de experiencia. O con estos mapas que se puede hacer. Siempre con poderes, la verdad que utilizarlos bien en combos mola. Esta skin está muy guapa, tío, la de Volt, la verdad. Tú la tenías, Daniva, que me la enseñaste. Está muy chula, tío, esta skin. ¿Qué tiene puesto de banderina ahí? Es que no se ve, si no se mueve no se ve. Ah, ya, ha hecho rage quit, se ha alargado de la partida, se ha enfadado. Ahora sí que es Daniva 100%. No, es broma. Ya nos pegaremos, pero ahora no. ¿No has pensado hacer como una especie de guía? Guía de Stumble. El problema es que no tengo tiempo ni para editar la guía. Podría intentar aconsejar alguna vez, si eso, pero que lo dejen ahí en YouTube. Si alguna vez les interesa, pues que ellos pongan: tío, pues me interesa que te pase el Stumble Up, ¿vale? Porque te odio. No, hombre. Y la de la guía, pues que algún consejo que quieran, pues eso. Yo en este mapa yo ya he dado un consejo. Si quieres ganarlo bien y acabar pronto porque tienes prisa, es un evento. Mira, ya me he cargado a uno. Es que ya me he cargado a uno. Mira, este no se escapa. Y casi. Y esto, pues lo mismo. Salto. Este tío se puede caer. Lo puedo tirar. A ver, un momento, aguantar. Mira. Ese va a morir. A ver si me sale, un momento. Vale, ya han explotado todo, ¿no? Perfecto, ya me han ahorrado tiempo. Y ahora, vale. Tiramos por aquí. Vale, ahora cuidado con los pescados. Hay que tener mucho control en todo. Ser muy agresivo y evitar caerse. Eso es lo más complicado, porque te puedes concentrar en evitar morir, pero cuando quede poca gente puedes aprovechar el poder. ¿Cómo que será que...? Oh. Nah, gente, dentro de poco OnlyFans. No, hombre, no. Fetiches fuera, 1040, va. Vamos rápido. Hay que darle caña porque vamos de tiempo justo. Así que poquito a poco. Dios. Ay. No os voy a mentir, los brazos los tengo destrozados del gimnasio. Estoy aquí jugando como un matado, no ves cómo me duelen. Bueno, más que el brazo me duele esta zona. La tengo ahí hinchadica.
Pero eso es músculo, eso es puro músculo. Nada, pero es de gimnasio normal. Pero estoy bien, estoy bien. No es tanto como otras veces que está horrible, pero guay. Vale. Aquí podemos sacar consejos. Yo os aconsejo que si tenéis, porque mira, sin pelota aquí no podéis hacer mucho en tema de atajar, porque es complicadísimo, porque el tobogán aquí es muy grande. Al ser muy grande no te lo permite, la verdad. Porque ya incluso con la bola me cuesta. Porque mirad, a ver, ahora cuando se recargue la bola os voy a mostrar, mirad. Hago así, si queréis, para avanzar rápido. Cuidado con la bomba, vale, aguanta. No, vale, esa es la siguiente. Quiero hacer el atajo en la siguiente. Aquí se puede hacer un poquito no aconsejable debido a la distancia, porque no es corta, la verdad. Vale. Aquí porque yo hago este atajo, pero si vais por abajo podéis utilizar la bola, ¿veis? Por la derecha ahí para evitar problemas, ¿vale? Luego si eso paso por abajo yo os lo muestro, pero es que yo ya me he cogido la parte de arriba. Si os podéis hacer la parte de arriba mejor, sinceramente, porque es lo que más fluido puedes hacer. Le coges el tranquillo la primera vez, no vas a fallar. Para los de móvil es verdad que por eso está más complicado. Y ahí yo sí que os aconsejaría de que tirarais por el medio más que tirar el poder. Pero podéis probar, eso ya a gustos como queráis. También os recomiendo utilizar la bola en las velocidades, sobre todo en la primera, porque creo que no lo he mostrado, pero en la primera, si utilizáis la bola en las velocidades, ¿veis lo que pasa? Mira, incluso ha pasado aquí. Os da una velocidad que flipáis, os da un boost y un impulso. Entonces, son pequeños detalles que te van a ayudar a clasificar antes. Pero bueno, si juegas conmigo, ya sabes, te dejas un poquito, que tengo que hacer contenido. Y bueno, tranquilo, no tendré piedad, tú tranquilo. Es que esto no es un juego. Chocas ya lo dijo, esto no es un juego. Es la vida. Y pues bueno, si da tiempo, tengo 2 vídeos guardados para reaccionar si da tiempo. Tal vez reaccionamos a uno. Si da tiempecito, ¿vale? Porque voy muy nivel de tiempo justo. Porque tengo unas ideas diferentes para el tema de YouTube principal. Voy a añadir vídeo reacciones y tengo algunas ahí guardadicas que están interesantes, la verdad. Y claramente siempre el crédito del vídeo de la persona. Porque nosotros lo que hacemos es reaccionar un producto del cual ya está desarrollado por alguien, y hay que darle el crédito, siempre, siempre. Si no conoces el autor, por ejemplo, con una imagen, y tú quieres compartirlo al público, compártelo, no hay problema. Pero trata de preguntar a la gente si conoce el origen de esa persona, porque tal vez te gusta lo que hace o obtienes información. Siempre hay que valorar lo que hace otras personas. Entonces, pues es lo que digo. Literalmente al compartir, pues os dan información y pues bueno, esas cosillas. Yo siempre aconsejo eso. He volado, he volado. Un poquito, No sé cómo ha pasado, pero como siempre bugueando el juego. Aunque la pregunta es, ¿este juego cuántos bugs no tiene? ¿Sabes? La gente se cae mucho aquí, es increíble. Oye, el espacio existe. ¡El espacio existe! ¡Bien! ¡Lo he aprendido! Mucha chamba, ¿qué tal, sabes? Mucha chamba yo. Que estoy muriendo. ¿Y tú cómo estás, sabes? Espero que todo vaya bien, de verdad. Espero que también, que aún me acuerdo, que el lunes consigas el USBs de informática, tío. Ya sabes. Y ojalá no tengas problema con eso y no haya ningún riesgo, tío. Te deseo mucha suerte mañana con eso. Ya lo he eliminado. Es que este consejo es muy útil, os lo digo. Sí, os la jugáis, pero de verdad, es súper agresivo. Estas son las fallas de Valencia. Por eso lo he dicho, que es jugársela, pero si sale guay, es espectacular. Ahora, luego si tenéis el rayo ya tenéis explosiones infinitas.
Ahí sí no te llegas a mover de ahí, flipas. Ostras, el del plátano. Un momento, la enfermera. ¡Enfermera, ayuda! Oh, no, ya se ha movido. Espera. Hola, buenas tardes. Casi me caigo yo. Casi insta karma. Bien, se fue la enfermera. Queda uno. Casi. Me voy a concentrar en no morir y voy a intentar cargármela. Voy a probar algo, me la voy a jugar. Hola, buenos días. Muévete, por favor. Muévete. ¡Que no te mueves! Yo te ayudo, no te preocupes. Pero, ¿y el hitbox? No existe, güey. Ostras, pedazo de tiburón. Pero, maldito barril. Uy, ¿cómo está el tema? Espera. Me la juego, es que me mola jugármela. Vale, espera, con calma. Pero, ¿lo habéis visto? Pero muere. ¡No! No, muchacho, ya tengo 7000. Mi bono más. No, que mi novia. El cultural. A ver si te lo dan, tío. Quiero salir, por favor. Me ha salido mal. Ojo, 1100. Vale, vamos muy bien, vamos muy bien. Y el bono no deja. F. Mucha suerte con eso, tío. ¿Qué os parece la placa? Ahí os tengo de recuerdo. No sabéis cuántas ganas tenía yo de poner eso ahí, la verdad. El botón de los 1000 suscriptores. Bueno, seguidores en Twitch, pero suscriptores en YouTube. O sea, es por la palabra, porque aquí suscriptores son de pago. Imaginar mis suscriptores de pago. Bueno, gente, yo me jubilo. Deja subs Twitch. Es espectacular. Tío, luego cuando metieron. ¿Qué ha pasado? Un momento. Dame un segundo. Vale, ahora sí. Metieron a Maui. Maui, no sé quién es. De vaina. Sí, claro, habrán sacado muchos personajes y ahora mismo no caigo. Vale, cuidado aquí. Mira, cuando ponéis la bola, aunque ya lo he hecho tarde, en el principio os dan velocidad. Incluso aquí podrían daros velocidad, pero mucho cuidado, no lo recomiendo. ¿Por qué? Por esto, porque en este justamente os reducen la velocidad. Aquí no lo hagáis, lo he hecho a propósito para que lo vierais. Ahora, aquí podéis utilizar la bola, pero no lo recomiendo. Aquí lo podéis hacer más natural, simplemente la bola utilizarla en caso de emergencias. Aquí simplemente hacerlo al tiempo justo y ya está. Y aquí pues lo mismo, un poquito de todo. Luego aquí podéis utilizar la bola en la velocidad, os dará más velocidad, un poquito, muy poquito, pero os da. Ahora sí, cuando dejéis de usar la bola, os van a poner de pie. ¿Qué quiero decir? Mirad, os lo voy a hacer a propósito, mirad. Os va a poner de pie, ¿veis? Así que cuando se acabe la bola, que calculéis bien el timing, darle al espacio cagando leches. Un momentito, vale. Au. Un momentito. ¡Ah! Colleja. Vale, un momento. A ver, vamos con cuidado. Nada, fácil. Peli de Moana. ¿Qué tiene que ver eso con el Overwatch 2? Me acabo de rayar. Y bueno, después de esto vamos a darle al Final Fantasy 4. He want to Kiki. Eso me ha recordado mucho a... Ay, no me acuerdo cómo se llama la serie esta, donde aparece el robot, esto, los aliens, esto. Uf, no me acuerdo de la serie, el nombre. Ay, Future Schumann o algo así. Futurama. Pues me ha recordado a eso. Un meme. Pero lo que iba diciendo, que simplemente después de esto le daremos al 4. Y los de YouTube, por si no lo veis en Twitch, ya se subirá en su momento, que seguramente sea después de este. Pero bueno, hay muchos directos también que se programarán
y YouTube va un poquito más atrás. Pero se van recolectando todos los directos, pues si alguna vez los queréis ver de nuevo, los tenéis ahí. Y así, pues estar de chill. ¿Quiere que te mande foto y así entiende? Ok, mándalas, luego ya le echo un vistazo. Oh no, estoy muerto. Tal vez no, pero muy justo. Por cierto, un consejo que os puedo dar: cuando saltéis y hagáis el doble espacio y ya caéis al suelo, que estaréis tumbados, podéis utilizar la pelota, porque la pelota os va a dar un doble salto. ¿Sabes? Es como si estuvierais de pie. Es algo que he aprendido jugando. Eso lo acabo de hacer en el cangrejo en el final. Por si queréis repetir la repetición, está ahí, porque lo acabo de hacer. Son consejillos. Pero bueno. Se caen por la madera, tío. Nos quedan ahí poco, son partidas de farmear, es cierto que es cuestión de farmeo. No os preocupéis, porque todo su esfuerzo tiene su recompensa. Y cuando lo consigamos vamos a abrir cajas como si fuera esto Counter-Strike. Le vamos a meter mucha caña. Así que ahí poco a poco. Y una vez que farmeemos, hagamos lo de las cajas y todo, ya para el próximo directo que tenga la temática Stumble, ¿vale? Ya veremos cuándo se hará, no lo sé. Antes de que se acabe el pase, por supuesto. Y ahí lo que haremos es abrir todas las cajas que no tienen nada que ver con el tema de Bob Esponja. Ahora estamos con el evento de Bob Esponja, de un fondo bikini. Vale, vamos a romper esto porque no vi. Cuidado, esto va en cadena, Ojo, ¿me cae? Sí, se ha caído. ¿Se ha caído? Sí, soy buenísimo. Vale, quedan dos ahí. No sé si tirarlas. Bueno, ya se van a romper, pero a ver si puedo engañar a este. ¡Cállate, cállate, cállate! Bro, ¿por qué no? Bro. Y no se cae. Es el mando para cuando pueda. Muchas gracias, ¿sabes? Ahora ya, si quieres, cuando acabe esta partidita, le echo un vistazo cortito, ¿sabes? Y le echo un vistacillo. Vale, aguanta, salta, espacio, vale, ok. ¿Quién queda? Bro, queda el AFK de turno. El AFK de turno. No es broma, está AFK. Ah, ¿no estás AFK? Tira para allá. Tira, por Dios, tira. Siempre me pasa lo mismo, siempre me toca el pelotudo del final, que se queda más tieso que la 1. Dura 6 segundos de vídeo, no dura nada. Ok, ahora le echo un vistazo desde aquí, desde el portátil. El nuevo personaje está demasiado roto y sale el 5 de diciembre. Ostras. Se ve potente. A ver. Ostras, literalmente, ¿en serio? Han sacado. ¿En serio es cierto? ¿Pero qué? Es verdad. Han sacado a Moana. De nada. Bro, what the hell. En Overwatch la que han sacado ahí. Por la cara. Y está roto, ¿no? Ya me lo imagino. Con los de nada que te manda. Encima te matará amablemente, ¿sabes? Vale. Vale, a ver si os puedo enseñar el truco. Este de la bolita. Vale, a ver. No ves cómo la gente empuja, por Dios.
Vale, espera. Quiero enseñarlo. Si os ponéis así, mirar. ¿Veis? ¿Ves lo que...? Bueno, aquí no ha salido mucho. Pero si lo hacéis bien, voláis hasta arriba, ¿sabes? O sea, si os sale guay. Me encanta cuando explotan, ¿sabes? O sea, y salen volando. Bueno, esta parte no es complicado. No le he fallado, ¿eh? Soy buenísimo. Ya me callo. Siempre pasa lo mismo. Ahora no voy a hablar. No. Me cabrea con el juego. Tiene 2 minigas, pero ¿cómo? ¿Cómo? Para que entiendas, su clic izquierdo quema. Y si le pegan y tú le pegas por el clic derecho, hace daño crítico como si fuera headshot, sin darle curar. Estunea y bloquea ataques en serio, está roto. Madre mía, eso es demasiado, Ok. Pues, a ver, como consejo es eso. Literalmente, si utilizáis la pelota bien al principio, veréis que os mete un boost brutal. A ver, nos quedan intentos, os lo puedo mostrar, así que tranquilos con eso. Así que ahora después de esta partida os lo vuelvo a intentar mostrar. Y bueno, pues nos queda el farme. Acabo de ver había una estatua dorada. Me acabo de percatar en este mapa haciendo así un DA 2017 clavado, ¿no? Y cura el aliado, bro. Lo van a nerfear cuando sea. Dios. Volvió mi Gillespie. El Sugar Daddy. No, hombre. Debe empezar con el humor. No empezar con el humor picante. Vale, a ver. Esto por aquí un segundo. En el puente, el único truco que os puedo decir, simplemente, si no tenéis la bola, os digo una cosa, y esto no es broma, tanto por el medio, que es no por el medio con el puente, vais a llegar igual. Si lo hacéis normal. Ahora, si sois unos tryhards, tal vez ahorréis 2 segundos. Daros cuenta que tampoco la gente juega super bestia, ¿sabes? Podéis jugar por la parte segura. Porque si os dais cuenta... Es que si os dais cuenta, aún así con tryhard llegáis igual. No hace falta ir por el medio. Es un poco trampa, No es broma, Tened cuidado con eso. Si no tenéis bola, tirar por el puente. No la juguéis. Madre mía, me ahogo. Y si tenéis pelota, igualmente tirar por la zona del puente, porque el medio es mucho jugárselo. Tanque Sugar Daddy, hombre. Oh. Tenía que ir un segundito, no te preocupes, Vicky. Tú cuando te tengas que ir en cualquier momento no te rayes. Porque todos tenemos cositas que hacer y ahí poquito a poco. Entretenimiento ahí, ¿sabes? Yo ya lo he dicho, cuando la gente puede venir aquí y quiere pasar el rato un ratillo ahí de chill, tranquilo, relajarse, bienvenido totalmente. Cuando se tiene que ir y eso, no hay problema, ¿sabes? Es entendible. Así que no os preocupéis. Vale, ya está roto todas las explosiones, con lo cual solo queda empezar a molestar. ¡Boom! ¿Cómo hago yo para...? El barco está por aquí. Creo que voy a intentar evitar al barco. O sea, seguir al barco, pero evitarlo por sus ataques. ¡Boom! ¡Bro! ¡Mi rayo lo han nerfeado! ¡Rayo de los chinos del bajar! No. A ver, cuidado. ¡Ostras! Tiene puño. Ese es peor. Pero yo soy mago, nivel 13 del Clash of Clans. ¡Ja! He ganado. Jijijija. No preguntéis. Vale, me emociono. Espera, aguanta.
acabo de hacer ahí? Me he subido encima uno. ¡Ojo, ojo, doble clip! Ey, porque tengo miedo de que se me caiga la placa de madera. Me la voy a jugar. Tira, tira, tira. ¡Oh! Bueno, tengo que quedar de fondo. Toca mucha chama. Te deseo mucha suerte, ¿saben? Yo también tengo cositas que hacer. Es entendible, no te preocupes. Me espero 2 horas de vídeo para hacer una página web. ¡Qué buena, literal! Me ha salido ahí de milagro. Mira, ya 4 coronas reclamadas. Perfecto. Las otras coronas es que han sido farmeadas fuera de cámaras en su momento. Cuando estaba aquí farmeando un poquito esto. Entonces, vamos a seguir dándole. Si nos hacemos 10 partidas perfectas... No, 11 partidas perfectas, ya farmeamos todo el pase. Y vamos a abrir cajas como un maníaco. Y bueno, ya sabéis, gente. Cuando consigáis farmear todo, ¿vale? Lo necesario, lo importante, darle caña. Podéis incluso dejar el móvil ahí. Lo que pasa es que si ganáis, pues ganáis más medallas. Si pasáis a la ronda final son 60. Si pasáis a la segunda ronda son 35, si no me equivoco. Y si pasáis a solo la primera, creo que son 15 o 20. Creo que es 20. O creo que cuando va subiendo va bajando, pero está por ahí. Si ganáis son 100. Pero lo importante es cuando ya tengáis el pase y todo eso, tengáis las cajas, como son fragmentos, es un juego de micropagos, de gasto de mucho dinero, tenéis que hacer una cosa muy importante. Cuando ya no tengáis para cajas, necesitéis gemas para comprar cajas o lo que sea, ir a vuestro... no tenéis que ir, perdón, tenéis que ir a la cartera de vuestros padres, coger la tarjeta y poner los numeritos mágicos y os darán gemas gratis. Y así vuestros padres llorarán de la felicidad cuando vean los números negativos que lo habéis generado. Y así es como se hace eso. No, hombre, no lo hagáis. No lo hagáis. Ese tutorial negativo, ¿eh? Sé que tenéis una sonrisa ahora mismo, ¿eh? Pero relajaos, ¿eh? No, en serio, esto es serio, no. Si no, a chambear. Cuando tengáis 18, que si no, trabajo infantil, no, ¿eh? No quiero funadas, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Darle mucho al juego porque os dan muchas gemas, incluso sin jugar. También tenéis para ganar gemitas ahí que creo que tienen con las aplicaciones. Ya a vuestro gusto. También teniendo paciencia pues os sale guay. Y si alguna vez hacéis un micropago en estos temas de juego, ¿vale? Para la gente que sois menor de edad, por favor, consultadlo con vuestros padres. Que el dinero no lleve de los árboles. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, te respondo que alguien me avisó del unboxing. Ok, nos vemos. Quiero ver. Vale, sabes. Mucha suerte con eso. Pero lo que decía, siempre a vuestros padres. Y ya está, ¿sabes? Es importante. Vale. ¿Veis la estatua dorada esta que os he dicho ahí del ¿Veis mi ratón, no? Se ve mi ratón, vale. Pues ya veis que está esa estatua ahí de Stumble. Y pues bueno, ahí está. Vale, ahora toca otra vez el mapa del cangrejo, ¿vale? Ya sabéis que esto es reiterativo, nos esperan muchas partidas de farmear. Mucha gente tira por la derecha y muchos por la izquierda. Es verdad que así te la aseguras, pero yo recomiendo, por favor, ser muy inteligentes, ser astutos. Mira, en esta partida en esta ronda no voy a tirar la pelota. Os voy a demostrar qué pasa si no tenéis poderes. Tiráis por el puente, ya está, tranquilamente, no pasa nada, no tenéis prisa. Vais a llegar incluso antes que la gente que va por el medio, y la gente no se la juega por el medio. Es que perdéis tiempo. Aquí tener paciencia, simplemente saltar de nuevo, apoyaros aquí y saltar aquí al medio. Tener paciencia, esperaros. Ahora, saltar cuando baja el cangrejo, volver aquí a saltar, llegáis aquí arriba, dais un salto, dais otro salto y ya está. Así de simple. No hay más que complicarse en este mapa. Es que yo incluso creo que llega primero o segundo sin utilizar el poder. Imaginaros si uso el poder. Y aún así la gente está aquí porque se la juega o no hace bien, ¿ves? El error. O saltan demasiado pronto. Ahora ya se arrepiente, tira por la izquierda.
No sé hasta qué punto vale la pena. Yo creo que pierde bastante tiempo. Ahora, si quieres asegurarte, puede salirle, pero tal vez no lo consigue. Tal vez se queda como mucho séptimo, pero porque la gente sigue por el principio, tío. Wow, ¿sabes? O sea, no tienes que ser muy bueno en el juego, pero ser consciente de cómo pasarte el mapa, ¿sabes? No tienes que complicarte. Ya luego en este simplemente sobrevivir. Si quieres puedes utilizar aquí la técnica que yo uso, ser muy agresivo, romper los suelos, cárgatelo todo. Y si tienes la suerte de tener poder, guay. Si no tienes el poder, puedes tratar de empujar a la gente, que es lo que hago yo. Lo que pasa es que tener mucho cuidado, sobre todo los que sois de móviles, es más complicado, ¿vale? Así que eso. Entonces, casi me mato. Es que en alguna me voy a matar, en alguna me caigo. No os preocupéis porque me la juego demasiado. Yo es que soy demasiado agresivo jugando. Puede pasar. Lo habéis visto, ¿no? Puede pasar. Son cosas que pasan. Lo que pasa es que ahí me la he jugado demasiado. ¿Cómo vamos? 1320. Tenemos que llegar a 2350. Nos quedan 1030. Ahora sí, con hacerse 11 partidas perfectas lo tenemos. Ahora os aviso que me voy a tomar muy en serio las partidas. Porque tampoco hay muchos consejos ya que dar en estos mapas. Si veo algo interesante os lo puedo decir. Pero poquito a poco. Ahora simplemente, pues bueno, tenemos que esperar a que esto empiece. Lo que me sorprende es lo que le cuesta cargar los mapas al juego. Porque es como... Es como si son los mismos mapas. No sé por qué le cuesta tanto. Pero bueno, no pasa nada. Vale. En este. Vamos a darle. Me lo voy a tomar muy en serio y quiero que esta partida la tengáis en cuenta. Para mejorar vuestras habilidades. No vale gastar aquí la bola. Tener paciencia. Tener paciencia. Ahora la bola. Mira, mira, mira lo que corréis. Mirad lo que corréis. Es que es una burrada. Y ya os habéis adelantado. Ya os habéis adelantado. Y ya lo tenéis. Es que no es complicado. O sea, eso, una vez que lo cogéis, siempre tened cuidado con las bombas, por supuesto. Pero bueno, si tenéis ya ventaja, no hay problema. Y sobre todo porque es la primera ronda. Tampoco tenemos que quedar primero. Aquí va a ser un problema. ¿Veis por qué hay que tener mucho cuidado con la bola de agua ahí? ¿Sabes? Con la pelota. Porque te ralentiza. El juego no sé por qué, pero te dice te ralentizo. Pero bueno, en la primera parte también te mete un subidón que flipas. Con lo cual es ventaja y desventaja. Saber cuándo usar la bola, probar. Yo ahora pruebo aquí. Me da un poco de velocidad también aparte. Aquí simplemente pues esto. Bro, what? ¿Qué ha pasado ahí? Por la cara. Perdona, estaba de pie, ¿veis? Eso hay que tener mucho cuidado con la pelota. Se cae. Aquí la podéis usar, os da mucha velocidad también. Luego aprovechar el salto. Aquí el mismo impulso, aguantáis, saltáis. Saltáis de nuevo, utilizáis la bola. Tened cuidado con los puños si podéis controlar. Ya ahí me he resbalado, pero si os sale guay la jugada la tenéis hecha. Y si no, pues así también. Tenéis miles de formas, la que os más convenga, la más cómoda y lo más simple. Esta skin está muy guapa, la verdad. El evento de Halloween me moló bastante. Aunque para hacerla la miniatura costó, me costó un ratito. Fue complicado. Pero bueno. Es lo que tiene trabajar ahí para las miniaturas. No sé qué significará esa figura de Stumble. No sé si tiene alguna relación. Puede ser de otro evento antiguo, ¿sabes? ¿Os imagináis que fuera del evento de la botella challenge de 2017? Evento antiguo total. Sería una locura. Vale. 16 como siempre. Y... ¿ahora qué toca? Lo de siempre, vale.
Mira, os voy a mostrar que ir por el medio no vale la pena. Lo voy a hacer perfecto para que veáis que voy a llegar igual que la otra gente, siempre y cuando esta gente no se caiga, por supuesto. Mira, es que incluso ya pierdo tiempo, ya estoy perdiendo. Aquí puedo aguantar, lo voy a hacer lo más profesional posible, ¿vale? Es que mirad la gente. ¿Veis dónde ya va la gente? Sí, ya estoy aquí, pero mira, ¿qué hemos ahorrado? Unos segunditos, sí, vale, pero te la estás jugando, que te la puedes jugar, vale, si eres muy bueno, perfecto, pero no vale la pena. Y aquí os recomiendo siempre poneros aquí, aguantar el salto, darle espacio, no saltéis ahora, que baje el auto, saltáis, si tenéis la bola guay os deslizáis un poco, si no andando llegáis igual. Aquí salto, y aquí yo lo que utilizo es la bola para resetear el salto. Simplemente, no es complicado, es cuestión de práctica todo. Lo que sí llevo bastante cuestión fue el parkour de Stumble, el Stumble. Eso sí que fue horrible. Eso sí que era repetición, pero a no más poder. 6 horas no fueron muy saludables, la verdad. Pero lo que yo digo, si queréis que me pase el Stumble, porque creo que sí que las personalizadas. Aunque ahora haré una comprobación, no quiero pasarlo con eso, porque a ver si decís, va, pásatelo. Y no está, pues es como. Ah, ¿sabes? Lo que pasa es que necesitaría bastante apoyo, la verdad, porque compaginar la universidad y jugar al Stumble Up requiere su tiempo y yo voy justito. Entonces, si veo mucha petición en YouTube o lo que sea, o por aquí, que yo vea mucho diciendo Stumble, yo, vuestra puñetera más. Pero bueno, me voy a concentrar. Si lo tiro porque tenía ahí unos barriles, si no, sí. Cuidado que tiene puño. Lo he visto, tiene la espátula. Y eso es del pase de batalla. Cuidadito con la espátula. Ese hay que eliminarlo, ese hay que eliminarlo. Espera. ¡Toma! Vuelve otra vez. Uy, que tiene el rayo también. Como vaya yo, verás, te vas a reír. Sí, esto va a ser una pelea de magos de Clash of Clans. Ostras, vale. Para ganar a un rayo, ahora les voy a decir consejos para la defensa. ¿Cómo ganar a un rayo? Acercaros lo más cercano posible. En este caso no vale la pena acercaros porque tiene, ¿cómo lo llamo? Tiene espátula, y al tener espátula es equivalente al puño, con lo cual no conviene acercarse a él. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto es una técnica muy dura. Vale, primero vamos a evitar morir, eso es lo primero. Segundo, intentar cargarnos a este, que no es posible, vamos a por el otro. Por ahora yo tengo bastante panel. Lo que podríamos hacer es ir a los barriles, sabéis lo que os digo, e intentar lanzarle un rayo, pero nos la jugamos. Entonces, primero a este. No podemos, pues aguantamos, tenemos potencia, ¿vale? Cuidado que ahora están lanzando estos pulsajes, Cuidado, Vale. Ay, no me ha salido bien. Pero era eso, ¿vale? Era lanzar el rayo. Si salía guay, pues eso. Pero no pasa nada. A veces hay partidas que son complicadas, pero no pasa nada. Le seguimos dando a jugar, que vamos con prisilla. Vamos a ir con mirilla, que tenemos que farmear a tope. Y una vez que farmemos, le daremos al Fantasy Freddy's 4. Y a morir un rato. Y ya después de Fantasy Freddy's 4, depende de mi tiempo, depende de lo que nos haya conllevado, porque esto lleva tiempo. Tal vez hacemos una video reacción o no, depende. Tal vez hacemos una video reacción de un vídeo corto que tengo, que me lo pasó Golden. Y se ve bastante bueno. Y luego ya eso lo tendréis en YouTube, por si os interesa. Muchas gracias por la hidratación. Descanjea eso para que me calle la boca, ¿verdad? No, hombre, no es broma. Disfruta esa hidratación, gracias. Los de YouTube estarán diciendo, este tío no se calla. Quiero solo una SMR de juego.
Pues escribímelo en los comentarios. Y yo traigo algo de SMR, ¿te imaginas? Vale, vamos por aquí. Tenía que haber utilizado el boost, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Para las curvas tal vez vale la pena tirar la bola, ¿eh? Me estoy percatando. Porque creo que las curvas te dan un buen derrape siempre y cuando te tragues una bomba, como acabo de hacer yo. Aquí nunca no la recomiendo en absoluto. Por favor, os lo estoy repitiendo para que eso os quede en la cabeza. Nunca tiréis ahí la bola, no os va a funcionar. Vais a quedar como, bueno, aquí ha llegado mi carrera. Como mi universitaria. No, es broma. Aquí, bola, derrapa mucho y nos vamos a... Vale, no es recomendable. Siempre y cuando, si hay boost, no es recomendable. No es recomendable, solo cuando no haya, ¿vale? Cuando hay boost, si no queréis salir volando, no es recomendable. Cuando lleguéis aquí, cuando ya estéis a punto de llegar al tobogán, cuando se eleva, podéis utilizar el espacio. Pero ya está. Porque si no, se os va a complicar. Aquí sí, lo recomiendo. Pero la bloqueo. Muchas gracias por la hidratación, Vicky. Muchas gracias. Uy. Luego viene el segundo mapa este, que este ya no lo sabemos de memoria. Y... gente, ¿qué pensaréis que me va a tocar en las cajas estas? Porque hay varias skins. Bueno, no solo las cajas, la ruleta también la tenemos que tirar, pero estoy farmeando primero. Me apetece darle al farmeito a tope. Y... ya después de eso iremos cambiando ya a tope de juego. Es que esto conlleva farmeo. Pero bueno, si os sirven los consejos que os estoy dando, pues aquí os lo agradezco, porque sé de que así os vienen bien, la verdad. Pero bueno, esto ya os lo sabéis, no hay mucho que explicar aquí. Un pequeño consejo que os podría dar es saltar. Tal vez saltar os conviene en las partes del palet de madera, porque evitáis quedaros pillados, ¿sabéis lo que os digo? Entonces eso vendría bien. Vale, lo que voy a hacer yo ahora, esto es mucho jugársela, exactamente. No vale la pena. Vale, tenéis que hacerlo en el momento exacto que os he dicho yo, no cuando está subiendo el agua. Porque si no os va a generar problemas. Siempre tenéis que esperar a que el cangrejo baje para poder subiros. Y no hablo del grande este, hablo del chiquitito. Para la gente que haya llegado o lo que sea. Ese que está justamente aquí. No, este. Por la derecha no. Este es sencillo cogerlo, siempre cógelo con la marea baja para luego subir por ahí. Igual que aquí. Epa y epa. Y ya está. No es complicado. No es complicado. Cualquier duda, eso me podéis decir. El pingüino ya se ha rendido. Yo no me hubiera rendido. Porque... tal vez lo podía haber conseguido. Tirar por la derecha o por la izquierda no vale la pena. Tirar por el medio al principio del mapa no vale la pena. Siempre os recomiendo. En el este tirar por los lados y en esta segunda parte tirar por el medio, sí o sí. Para evitar conflictos. Vale, vamos. Esta no la sabemos. La parte agresiva.
como os recomiendo, si empezáis en el medio, que me pasa mucho a mí, empezar por el alrededor. La de las esquinas la podéis dejar porque ya incluso los barcos se la van a cargar, la verdad. Simplemente esto se intercomunica con la otra. Es mejor activar la que acabo de activar, porque con la anterior ya se intercomunica. Entonces eso significa en pocas palabras que va a flotar con la otra. Por lo menos eso es lo que me ha pasado. Esta, bueno, ya la exploto yo por placer, no podéis dejarlos. En cualquier momento van a ser destruidos. Esto lo voy a destruir. Perdón. Iba a meter el espacio, pero tenía ganas, ¿vale? Vale, a ver. Vamos bien, vamos bien. Vamos a meterle caña. Vamos a darle caña. Vamos serio, Vamos serios. Uf, el brazo. Uy, el brazo. Uf. Voy a ver si mejor. Y el pase lo estamos farmeando también, que por una parte me viene bien porque para el siguiente directo hablaremos del pase, de estas cosillas, ya lo sabéis, como siempre, del evento y con lo que está relacionado. Pero este evento es un poco más exclusivo a nivel de cajas, va al tema de cajas. Pero luego cuando acabemos de farmear esto, vamos a abrir todas las cajas de las recompensas, todo lo de la ruleta y las cajas estas que valen gemas, que son baratitas, entonces las voy a pillar. Y a ver si tenemos la suerte de que nos toque una skin. Si nos toca una skin chula, podemos probarla. ¿Sabéis lo que os digo? Podemos probarla un poco, si queréis. Le echamos una pruebecita. Y la probamos aquí en el mismo evento. Le damos una prueba de la skin. Vale, vamos por aquí. Como siempre, esto no es complicado. Le damos por aquí. Si alguna vez os arrepentís podéis tirar ahí abajo al agua. Que digáis, ostras, no llego. Pues nada, tiráis al agua y no os preocupéis. Pero no vale la pena. Entonces ahora tiramos velocidad. Tiramos aquí sprint. Nunca tiréis pelota en la curva. Aquí espacio, seguido. Cogemos el pelota en turbo. No tenéis complejidad. Ponemos bola aquí. Para derrapar aquí en esta curva con mucho cuidado, porque ya veis la que lía. No es recomendable, pero se puede utilizar. Aquí sí que recomiendo la bola para que os meta el impulso a vuestra vida. Ya cogéis este impulso, metéis el trampolín y ya lo tenéis. Y sencillo. Ok. Este mapa es interesante, lo que no sé de qué evento es. Creo que lo pone en la pirámide esa. Temple Rune. Ruinas del templo. Está chulo, la verdad, en la forma. A ver. Es que la gente, ¿cómo se cae tan pronto en estos mapas? Es que es un poquito random, la verdad. Vale. Nos queda poquito. Tenemos que ganar estas partidas y lo tendremos hecho. Una pregunta que tengo al chat. ¿Cuál ha sido vuestro evento más que os ha molado? O por lo menos de los que habéis visto en los directos que yo he hecho. En el de MrBeast, el de Halloween, este que estamos haciendo, que es el de fondo de bikini, ahora que luego probaremos las skins. O el segundo evento también de MrBeast, que habían dos. Un momento, perdonad, ya me pongo serio. Aquí no pasa nada, no os preocupéis. No os preocupéis. Vale, sí, preocuparos, sí. Vale. Un momento, seriedad. Los eventos de MrBeast estaban bastante guapos. Sí, la verdad. También fueron de mis favoritos. Sobre todo la skin esta de...
¿Cómo se llama esta? La última skin creo que te daban, la de que iba en carrito, o sea, iba en coche el MrBeast. Ese me moló bastante. A nivel de mapas estaban muy guapos, eran mapas exclusivos, la verdad que eso estuvo bastante bien. Y el poder este de la pelota, que es del de MrBeast justamente, me moló bastante. Ahora, en mapas clásicos, ¿cuál os mola más? Para mí, a ver, vamos a hablar primero a nivel de eliminatorios. Mapas eliminatorios. A mí me moló el ser eliminado. No, hombre, no. Justamente este. No, hombre, no. A ver, a nivel de mapas eliminatorios, a mí me mola mucho el de Block Dash. La verdad, está muy guapo. Lo que pasa es que podría meterle un poquito de velocidad. Estaría interesante. Así que vosotros cuál os molaría, por cierto, los de YouTube, si queréis comentar literalmente cualquier cosa de cuál es vuestro mapa favorito, yo os juro que lo leo, Yo ahí os digo y os opino de que me parecen también esos mapas. Por ejemplo, el de Misterio está muy guapo. El de Halloween, una cosa que sí me moló mucho fue el de los ovnis. El de los ovnis me moló bastante. Incluso en los torneos estuvo. Que en ese... literalmente era un ovni que te arrastraba, otro que te expulsaba y era un círculo que luego la plataforma bajaba y para poder subir de nuevo tenías que ir a unos trampolines unos ovnis también que te lanzaban. Ese estaba muy chulo, me parecía una pasada a nivel eliminatorio, era directo al grano, súper rápido y en los torneos me moló bastante. Ahora, hablemos de los que tal vez menos nos ha gustado. Mira, por ejemplo, a mí, el que no me moló tanto, ojo, me moló, pero no me moló como fue distribuido. Y es el del shooter en primera persona en el juego. ¿Por qué no me moló tanto, vale? En mi opinión, porque lo pusieron de tal forma en el evento que era todo el rato shooter. O sea, quiero decir, no es que duraba 2 minutos o 1 minuto la partida, no, duraba 5 minutos y habían 3 rondas. Eran 15 minutos de partida. Una burrada. Creo que por esa razón no traje ese evento, era antes y creo que no, porque no me moló mucho. A ver, yo traigo eventos que me atraigan y intentar compartir el mismo gusto. Pero por ejemplo en el shooter es como... ¿sabes? Es que a nivel de tiempo me pareció mal distribuido. Ya me apareció una vez cuando no era en ese evento y duró 1 minuto como mucho. Y me quedé como, vale, esto está guapo, en primera persona, ojalá salga más. Sí, el juego me dijo, te va a salir más, pero 15 minutos seguidos. Y yo, qué bien. Y claro, eso no me moló mucho, la verdad. Ese estilo de juego fue por el tiempo de duración, tío. Ahora, también a nivel de mapas que molen, que no sean eliminatorios a nivel visual, descartando eventos, yo creo que uno que mola, no sé, el de la playa de los cangrejos está interesante. Pero a mí el que me moló mucho, pero creo que era de evento de Hot Wheels, pero si no cuenta como evento, a mí me moló mucho ese, el de que aparecías conduciendo un cochecito, pero si es de evento, que era de MrBeast tal vez. A ver, está el clásico de la piscina, no me va tanto, a niveles como esto. Pero, ¿cuál? Hay algunos, es que estoy pensando. Mira, uno que me mola mucho es que está apareciendo ahí justamente. Bueno, hay dos. El que más me mola creo que sería el de hielo. El de hielo es súper corto, intenso y directo al grano. El de hielo es el que te tiras por una rampa como esta directamente al principio. Y tienes luego que esquivar unas bolas de nieve. Y ya luego tirar otra vez otra rampa para abajo y evitar no caer. Entonces... ¡Ah! Un momento que me he ragueado, gente.
continuemos. Que sobre el evento estábamos hablando de... Sí, el del mapa de nieve, que era de mis favoritos, la verdad. Era cortito, estaba muy guapo, era directo al grano. Luego había algunos más por ahí que estaban muy bien, la verdad. Otro de hielo creo que también, que habían bloques rosas que se movían, luego trampolines, estaba interesante. Luego estaba también el de la piedra o el de la lava. La verdad que es un poco tedioso, porque el de la lava ese sí que era complicado pasar de un lugar a otro, incluso sin poderes era un poco más chungo, era chungo. Ahora, hablemos de eventos. Mapas que odiemos. ¿Qué tal, Iguana? ¡Iguana! ¡Espérate un momento! ¡Mabrodar! ¡Te reconozco, güey! ¡Madre mía, cuánto tiempo! ¡Madre mía! Volviste de cigarros, papá, volviste de los cigarros. Por fin volviste de comprar leche. No, ahora fuera bromas, tío. Madre mía. No te veo desde los años catapum, pero yo también es que es verdad que morí. Yo tengo un poco larga historia. Pero madre mía. ¿Cómo estás? Y pues bueno, simplemente voy a decir mapas pues que... Mapas que no nos gusten de eventos o que nos molen. A mí me moló, como ya lo he dicho, MrBeast, ¿vale? Odiar a nivel de reto el Stumble Up del parkour. Odiable no, lo siguiente. Me llevó 6 horas y eso. Ya se extraña. Uff, es que me vais a hacer sacarlo. No, hombre, ya paro. Qué cringe, macho. No, pero en serio. ¿Cuánto tiempo, de verdad? Se agradece verte de nuevo ahí, Iguana. ¿Cómo estás? Yo es que... De forma breve, ¿vale? Porque lo he dicho muchas veces en los directos, pero es normal. Simplemente yo tuve que dejarlo por los estudios. Ya eso, y hacía muy pocos directos. Incluso con una página que se llama Twitch Tracker, TRACKER, ¿vale? Podéis ver cuando yo hice directo, cuando no. Y pues yo morí en su momento. El estudio también me penetró mentalmente, ¿vale? O sea, me afectó. También... esas cosillas mías personales. Y luego ya cuando empezó este año, no, el año anterior en la universidad, dije, va, cuando llegue verano yo voy a sacrificar todo mi tiempo en planificar todo esto, en llevar a cabo dicha acción y que esta idea se materialice. ¿Mi objetivo? ¿Cuál era mi idea? Pues traer el contenido deseado que yo quiero, y esta vez con la prevención de que ese contenido, bro, se va a subir o sister, ya me entiendes, ¿vale? Que no me acuerdo si era chico o chica, ¿vale? No quiero tampoco utilicemos el inclusivo, pero ahora hablando en serio, que a ver si me sale. Ya me he trabado. Nada, pero simplemente eso, por la prevención de subir el contenido a YouTube ahora de los directos que yo realizo, y también contenidos exclusivos en otro canal principal. Está todo ordenado. El canal ha cambiado bastante a nivel de orden, y en el anterior directo habíamos llegado a los 1000. Y para la gente que haya formado los 1000, un pequeño recuerdo que he puesto está ahí detrás, un cuadrito con como si fuera un botón de YouTube que hice hace años, que lo hice con tiempo. Que es un peso gordo que me quité encima, que tenía ahí con ganas de mostrar hace ya casi 3 años, diría yo, desde 2020, tú lo sabes, con la época Fanny Freddy's. Y pues simplemente eso, que yo estuve ahí ocupado y ahora lo he organizado todo. Me encargo de pues editar el contenido, me encargo de descargar los directos. Tengo un administrador que a veces me ayuda con ese tema de poder subir el contenido, o incluso también a veces subtitular los vídeos en los idiomas que hemos prefijado para utilizar. Pero bueno, muchas cosas, pero todo distribuido. Y pues si te interesa ver el botón mejor, Iguana, puedes mirarlo en Instagram o en Twitter, incluso creo que en Facebook, pero está ahí subido el botón, por si quieres ver ahí la fotito que hice, incluso en Discord. No sé si sigues en Discord, Iguana. Creo que sí. Si sigues en Discord habrás visto de eso, pero si hubieras seguido seguramente hubieras visto mi actividad. Pero también es verdad de que toda la gente hoy en día estamos ocupados, con lo cual es entendible de que tal vez pues no hayáis tenido tampoco el tiempo para poder pasaros por aquí. Es entendible, yo también he estado muy ocupado. Pues me alegro mucho de verte, Iguana God, Iguana _God, por lo menos decir el nombre claramente bien.
Y pues bueno, simplemente estábamos aquí con el evento este de Mr. Beast. El evento de fondo de bikini de esto de Bob Esponja. Y estaba acabando las medallas para luego hacer un unboxing de las cajas. Y una vez de las cajas la ruleta. Y si conseguimos alguna skin y tenemos la suerte, la estrenamos. Ese es mi objetivo. Y ya para el siguiente directo que trate de esto, que no digo que sea el siguiente, cuando yo tenga el tiempo y también el evento nos acabe en el momento justo, trato de organizarlo, porque la universidad también me está arrastrando, pues haría directo del pase de batalla con las cajitas. Lo tengo un poquito todo organizado, la verdad. Sí, ser universitario con estas organizaciones mueres un rato, la verdad. ¿Y cómo estás, Iguana? ¿Todo guay? Me alegro de verte, de verdad, en serio. Hay muchos seguidores antiguos que me encantaría ver. Pero mira, verte a ti me ha dado una alegría, Iguana, de verdad. O sea, porque a mí me da mucha alegría ver antiguos seguidores, época nostálgica, emoción. Buah, hace tiempo no entraba a Twitch. Te he hecho entrar, bebé. No, que si eres menor me meten en la cárcel. No. No, pero en serio, de verdad. Te agradezco verte de nuevo. Y es normal de que tal vez no hayas entrado en Twitch por tiempo, tal vez no te interesaba mucho ver algo. También es eso, si eras o sea, si yo era de las pocas personas que tal vez veías, tal vez eso también provocó de que no quisieses continuar, tal vez, ¿sabes? Debido a mi inactividad y esas cosillas. Pero eso no va a pasar de nuevo. Siempre y cuando vaya a hacer una inactividad sea para descansos y gestionamiento incluso del contenido más el estudio universitario. Porque incluso cuando yo empecé con los exámenes en enero, tengo pensado traeros contenido exclusivo en el canal principal. Quiero decir, para que me entendáis, yo tengo un canal en secundario donde subo los directos sin edición, lo que hay, como mucho en ediciones, si hago una hora vuelvo. Luego, lo otro sería, ¿cómo se llama esto? Lo otro sería el otro canal que hago grabaciones, tengo pensado meter reacciones, grabo juegos cortos, todo exclusivamente ahí. Y alguna vez algún directo editado, a nivel editado bestia, que solo yo hago uno mismo, porque tampoco tengo tiempo para vivir. Y alguna vez me gustaría traer mejores momentos de tal juego, tal cosa. Podría traer buenos momentos de, pues yo que sé, de Stumble o de cualquier cosa. E intento de que se mantenga todo equilibrado, para que vosotros disfrutéis y lo tengáis ordenadito y ahí servidito. Ese es así mi objetivo. Mira, nos queda nada. Vamos a darle, que nos queda poquito. Nos queda poquito. Pero, en serio, muchísimas gracias de verdad por pasar de Iguana. Me alegro muchísimo de verte, de verdad. Ojalá se pase más gente antigua, que me encantaría ver, de verdad. Porque me entra mucha nostalgia, un toque de tristeza, pero de alegría a la vez, ¿sabes? De ver a la gente de nuevo. Pero ya no solo porque vuelva a la actividad, simplemente porque me alegro de que estéis bien, ¿sabes? A mí me preocupa mucho de qué pasa con esta persona. Hubo una época, ya sabéis, del 2020, que ya sabéis de qué trata. No quiero mencionarlo debido a que YouTube, si digo esa palabra, va a meter de que se habla de este tema y no me gustaría mencionar la palabra que ya sabéis. Pero bueno, ya sabéis, si se consiguen coronas aquí en el Stumble, acabar esa palabra con la palabra, ya me entendéis, virus. Pero bueno, eso, que 2020 no fue una buena época en ese sentido, fue muy jodida. Y pues eso, que yo principalmente, ya no es porque estéis activos, me preocupa mucho de que estéis bien, ¿sabes? O sea, es que os tenía mucho cariño. Entonces, por ejemplo, tú, Iguana, de que hayas escrito, al menos me alegro de que estés bien, ¿sabes? Lo principal, la salud es lo prioritario. Y siempre lo importante de una persona cuando vayáis a preguntarle es cómo está. Eso es lo primero, lo importante, cómo está. ¿Cómo está esa personita? ¿Está guay? ¿Está bien? Perfecto. Eso es lo importante. Así que
A ver si nos pasamos esto. Por favor. A ver, o sea, pasar ya me he pasado los mapas. Y Coronas he ganado. Lo que pasa es que ahora quiero farmear los puntos. Y una vez que farmeemos esto, vamos al Final Fantasy 4. Si sigues por aquí, Iguana, de verdad vamos a darle luego al Final Fantasy 4. Así que sería un momento nostálgico guapo. Y la diferencia de rejugar el 4, ¿vale? Como otros, es que ahora van a estar en YouTube. Y siempre, aunque a mí me pase algo, yo que sé, esté inactivo, cualquier cosa, siempre vais a tener ahí el contenido y poder disfrutarlo, ¿sabes? Es como mi objetivo. Lo tenéis ahí de fondito, de chill, lo disfrutáis, ¿sabes? Son esas cosillas. Pero bueno, vamos a parar de ponernos tan melanosos, o sea, tan lindos, por decirlo así. Y vamos a pasarnos esto. Voy a buscar la palabra porque no sé si he dicho bien la palabra. Como yo utilizo esta palabra, madre mía, no me he leído tanto libro en mi vida. Vale, no puedo decir el significado. No he dicho nada. Quería decir algo lindo, ¿vale? Algo lindo. No vuelvo a repetir esa palabra. Pero es un buen sinónimo para que no te va a leer. Ostras. No he dicho nada. Quería decir como ponernos muy coquetones, muy así... No sé, muy lindos, muy cute, ¿sabes? No quería... Voy a buscar sinónimos, no me cuadra que eso signifique. Creo que no tiene nada que ver. Pasteloso. Esa era la palabra que quería decir. Vaya liada que acabo de meter. Si es que... eso no ha cambiado de mi 2020. Cagarla siempre. Ay, de verdad. Y bueno, disfruta de este directo porque no sé si será el último a nivel de la cagada que acabo de meter. Algún día me banean, de verdad, algún día me banean sin querer. Mi objetivo era decir pasteloso, ¿sabes? Así muy... no sé, pero se entiende yo creo la palabra. Ay... Esta skin me mola bastante, es la que más se acerca como un pájaro, pero en verdad como un luchador. Ojalá la tuviera, la verdad. Estaría guay. Es que... hostia. Uf. Ay. Uf. 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 No puedo, lo siento. Es que... ostras. Uf. No vuelvo a decir esa palabra ya en directo. Dios. Uf. Empezamos fuerte, ¿no? Ay. Lo que hacen los recuerdos, ¿no? 2020. Perdido. No pasa nada. Seguimos dándole, no os preocupéis. Me voy a poner un poco aquí. Perdonad, es que me he ido para atrás me he caído de culo de la risa. Uf, 1720, vale, vamos bien. Buah. Pero lo importante, Iguana, si sigues por aquí, ¿vale? Que no sé si siguieras por aquí. Que te había preguntado una cosa muy importante. Que ¿cómo estás? O sea, me has dicho eso de que me extrañabas y todo eso y de que no entrabas mucho a Twitch, pero lo importante, ¿cómo estás? ¿Va todo bien por ahí o qué? Eso es lo importante. ¿Va todo bien por ahí? Sí, sigo aquí. Vale, perfecto, es verdad. Es que va con delay, es cierto. Pero eso es lo importante. ¿Cómo estás? Solo que lo tengo de fondo. Vale, ok, bueno, es entendible. Tampoco te quiero hacer de escribir, pero claro, te había preguntado cómo te encuentras y todo eso, pero bueno. Yo intuyo de que bien y estás ahí tranquilamente ahí de chill, ¿sabes? No
sea, chill es como, pues eso, de relax, todo guay. Estoy bien, guapo, perfecto. Eso es lo que importa. ¿Estás guay? Salud y esto, todo bien. Perfecto. Eso es lo que importa. En clase. En clase. Ah, me tienes en clase de fondito. Que me pongan en el proyector, doy clases. ¿Te imaginas? Nah, pero importante, si estás en clase y el profesor está dando algo importante, si quieres apoyarme puedes poner en mute, ¿sabes lo que te digo? Muteado ahí en silencio, y así atiendes en clase porque es importante. Agradezco el apoyo, pero es importante. Me preocupo por vuestra, ya sabéis, por vuestra enseñanza y todas esas cosillas. Eso es lo importante. Ahora, si te apetece verlo mientras estás en clase y eres capaz de doble información, adelante. Pero yo me preocupo mucho también por la enseñanza vuestra. Que yo sé de que sois capaces de hacer cualquier cosa. Y de verdad, si os lo proponéis, lo hacéis. Porque yo, por ejemplo, si estoy con la universidad, estoy con el contenido, se puede hacer las cosas. ¿Requieres una planificación muy bestia? Sí, no te voy a mentir, es muy bestia. ¿Te vas a tener que tomar apuntes, notas, horarios, cosas de esto? Es lo que hay. Si te quieres programar muy fuertemente. ¿Que tienes que planificar temas de contenido? Sí, claramente sí. Pero bueno, te estoy hablando del tema de redes sociales. Ahora, ya luego hay planificaciones de otra cosa, es lo mismo. Es planificarte, cuál es tu objetivo de la idea. Nunca empieces a nivel producción. Quiero decir, no empieces por... ¿Cómo lo digo? Si tienes que buscar una fuente de información para realizar algo, primero infórmate antes de hacer cualquier cosa. Eso es importante. Para que algo lleve a cabo su desarrollo. Pero bueno, bajemos un poco el tema también de marketing, que también se relaciona por ahí. Pero es eso, es importante. Pero eso, igual, no hace falta que escribas, no te preocupes. Ahora sé de que estás en clase, estás ocupada, tampoco quiero que te vean con el móvil, ¿vale? O con el ordenador, depende de qué asignatura estés. Mucha suerte con las clases, de verdad. Y vamos a seguir aquí dándole al evento. Vale, esta parte ya os lo he dicho, siempre pasar por el puente, recomendado, ¿vale? No sé si cambiar de ruta para enseñaros algo diferente, pero si algo funciona, no lo cambies. ¿Puedes investigar? Sí, adelante. Yo soy de los que siempre le mola investigar y probar, pero si ya sabes de que esto va a funcionar mejor que las otras opciones, no te compliques. O sea, después de haberlas probado, por supuesto. Nunca te limites a no descubrir. Es lo que más mola, ¿sabes? Es lo que más te ayuda a enriquecerte. Todas esas cositas. Un momentito que me estoy... Esto sí que me está enriqueciendo, pero... a hostias que le voy a dar al juego. Me estoy raqueando. Vale. Pero eso. Simplemente eso. Pues nos quedarán, calculando, nos quedan, si nos hacemos 6 partidas perfectas lo tenemos, ¿eh? Bueno, sí. Más o menos, 6 o 7. No es tan complicado, Lo tenemos bien. Vale, a ver. Ok, estamos clasificados, perfecto. Darme un segundo. ¿Sigues por ahí, Daniva? ¿Sigues por ahí, my administrator? ¿Sigues por ahí, my brother? ¿Estás ahí, Daniva? Tal vez estás haciendo multitasking y tampoco te quiero molestar ahora mismo. Solo simplemente saber si estás por ahí guay. ¡Toma! Que creo que no lo da. El rayo tiene mucha larga distancia y por una parte es una ventaja y por otra es una desventaja, la verdad.
Pero vale la pena que sea de esa forma porque te va a ayudar bastante. Sí. Vale, no pasa, no pasa, no pasa. ¿Cómo vamos? Ok, vamos a darle. Vamos a darle caña. Molaría que los mapas cambiasen. O sea, es que eso es cierto. Una cosa que me topan mucho los eventos es verdad de que tienen mucha recurrencia. Si queréis farmear, de verdad, farmear, sin tener que darle tantos intentos como yo estoy haciendo, ¿vale? Si os mola mucho el juego y os mola ahí darle caña, pues ahí darle su tiempo jugando. Pero si lo que queréis es farmear porque no tenéis tiempo, yo recomiendo darle a jugar, no haces nada y ya tienes medallas. Ahora vas a tardar más, por supuesto, claramente vas a tardar más. Porque, a ver, más y no más, ¿sabes? O sea, si no le vas a dar mucho juego, claramente vas a tardar menos haciendo eso. Pero si juegas, como la primera no es eliminatoria y la segunda tampoco en este evento, porque también depende del evento, importa hacer eso o no, porque si empiezas con eliminatorias sí que importa hacer esa forma para farmear, pero como este no es el caso, vas a perder tiempo, es mejor que te clasifiques porque ya ganas unas medallas extras, aunque no sean tantas. En la segunda te aseguro que te clasificas, si lo haces bien te clasificas 100% seguro. Y después de eso... Un momento. Y después de eso ya luego te vas a ganar 60 medallas mínimo. Si te ganas 15 o 20 con eso en las estas, vale la pena más hacerlo del porque en lo que tarda en buscarte partida y todo eso vas a tardar también tu tiempo. Sobre todo en móvil tardas un pelín más. Yo recomiendo más hacer eso. Vale, vamos por aquí. Esta parte no es complicada, ya no la sabemos. Aquí, como siempre, les recomiendo el uso de la bola. Os va a dar más velocidad. Si tenéis la mala suerte de que os da un pelotazo, no pasa nada. Vale, sí que pasa. Vale, sí que pasa. Vale, no. Pero no pasa nada. Cogéis esto de aquí la bola, cogéis velocidad, aguantáis, saltáis, dais espacio y bueno, puede ser. No es complicadete. Nos queda poquito ya para el farmeo. Una vez que ya farmeemos todo esto, que nos queda nada, tal vez 5 o 6 partidas si las hago perfectas, y con eso ya tendríamos hecho el tema del que abriré las cajas, no os preocupéis, la ruleta, y después ya probamos el personaje que nos toque en una partidita esta para verlo, y ya nos iremos al NAF 4. Golden, ¿cómo estás? ¿Cómo que Trevor? ¿Cómo estás? ¿Traes ya la cartera recargada con bits? No, es broma. Ah, ole el top número 2, ahí está. ¿Cómo estás, bro? Lo importante. Y después de esto le daremos al Vanessa Phrase 4. Como siempre, eso, el top 2. Cuenta el top 2 como top 1 porque al 1 no se le alcanza ni de broma. Y me acuerdo que eso fue el compa Astur, ya los antiguos lo conocéis, un streamer que me hice muy compa con él. Aún tengo un poco de contacto con él, lo que pasa es que pues anda ocupado con el trabajo, es entendible. Y una vez vino en Navidad y me dijo, toma, regalo de leyes, sí, de sociedad civil y esas cosas, no te jodes. No, regalo de Navidad, ¿sabes? De Reyes, de esto. Y me dio 1000 bits y me quedó, oh. Y el extras que hay ahí fue por el Sound Alerts que me metió. Astur, tengo que vender mi casa para alcanzar. No, no te preocupes, luego llamada y yo te ayudo. Yo te ayudo a la bancarrota.
no te preocupes, hombre. Ya lo he dicho muchas veces, los bits si queréis apoyar, guay. Los que no podáis y solo podéis ver el directo y todo eso a vuestro gusto, como yo lo he dicho, es libre. Y eso, nunca os preocupéis con eso. Yo hago esto para dar entretenimiento, para que disfrutéis. Y ya está. No tenéis que pensar donar. No os rayéis. Esto lo hago con mucho amor, ¿sabes? Ya el que quiera ahí aportar con cualquier donativo y eso, pues ya a vuestro gusto. Y yo intento de que cuando la gente dona, pues que tenga algo a cambio. Que es, por ejemplo, la plumita. Si no me equivoco, tú tienes la plumita de los 100 Golden desde hace tiempo. Y creo que no hay otra pluma, ¿no? Es que creo que la pluma que luego viene es la de los 1000. Es que no hay más, no puedo bajar más. Entonces, la pluma de los 1000 creo que era la azul clarita. Literal. Mira cómo reviento aquí los barriles, Golden. Soy buenísimo en esto, ¿verdad? Estaba dando consejos de cómo jugar aquí agresivo. No es complicado en este es sencillo. Este también puedes trolear a la gente. ¡Se murió! Ostras, lo ha matado un tiburón. Espera, ese me lo cargo. ¡Por el poder de Dios! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! El hacker, ¿te imaginas? No va a sobrevivir este del meme de Dios. No puedo contra él. Tiene la cruz hasta en el casco, bro. Se moría. Literal. Ahí no podía hacer nada. Y mirad cómo tengo el pase. Lo estoy farmeando, no he reclamado nada de nada. Esto para el segundo directo que hagamos de este contenido. No significa que ya lo he dicho como para la semana siguiente. Ya lo veremos porque tenemos 25 días. Quiero revisar una cosa muy rápida. Solo muy rápida, ¿vale? No quiero crear nada aquí, simplemente quiero ver si siguen vigente, si está ahí. Decía de que si reciben mucho apoyo en los comentarios de YouTube, estáis interesados de que me pase el Stumble Up, ya por orgullo, os lo dejo ahí, ¿sabéis lo que os digo? Pues vamos a seguir dándole, que ya estamos en nada. El Stumble Pass, literal. No se complicaron el nombre. ¿Sabes quién ha pasado por aquí, Golden? Que no sé si seguirá por aquí porque estaba en clase. Se ha pasado, ojo, a ver si te acuerdas. Yo es que tengo muy buena memoria para los nombres, aunque no lo parezca. O sea, para los nombres de Twitch me acuerdo que flipas. Pero para cuando tengo que memorizar nombres en la vida real soy como... Pero... ha venido Iguana_Goz. ¿Te acuerdas de Iguana? De época Vanessa Freddy's. Ha venido Iguana, tío. Una seguidora antigua, ¿sabes? De 2020, de la época 2020 clavadas. Y lo que más me alegra de que esté bien, ¿sabes? O sea, es lo que importa. Tal vez no la conoces, pero es una... Vale, creo que por esa respuesta sí, el Oscar. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! Ostras, casi me desenchufo yo. Uy, casi me doy. Vale, no pasa nada, gente. Os enseño aquí el otro consejo. Mirad, aquí meter la bola y hacéis eso. Y ya habéis ahorrado lo que no está escrito ahí. Y ya es como... es un atajo que flipáis también. Os lo recomiendo. ¿Y qué ocurre, Golden? Te has quedado en el pero. En el pero. ¿Pero qué ha pasado? Aquí os recomiendo siempre meter el espacio. Canceláis esa subida tan bestia. Tal vez os da un poco de... igual, pero... no sé, a mí me parece más rápido. Ah. No. Cuidado. Vale, esto por aquí. Ahí está. Me acuerdo, pero yo no era tan atento en los nombres antes. Mira, ¿te acuerdas de...? Mira si tengo memoria. ¿Te acuerdas de Maglor 18? Ese ya no lo veo por aquí desde los años Catapult y aún no ha venido. Me acuerdo, pero yo no era tan... porque no era de era VIP. Y mira, de una que sí me acuerdo que ojalá verla algún día de nuevo también.
Canelita hubo, esa fue brutal, esa siempre se pasaba cuando podía. También está Esther 999, creo que se llamaba así. También estaba David no sé qué. Muchos nombres, muchos. Y yo me acuerdo de un seguidor que se guardaba todos mis directos, descargarse en una carpeta. Si un día viene ese tío, le voy a decir, por favor, dime que tienes eso y lo subo a YouTube. Es que me acuerdo de eso, no sé si sería verdad o mentira, pero si fuese verdad, yo le pagaba por esos directos, ¿eh? Porque son antiguos y son una reliquia. Sí, me acuerdo, es que literal, es que época brutal, la verdad, muy bonita. Guardas streams de 7 horas. Lo peor es que se las guardaba 5 gigas. Solo 5. Estás muy equivocado. Literalmente hubo uno que me ocupó 17 gigas de 10 horas, ¿eh? No es broma. 10 horas me ocupó 17 gigas. Porque yo los descargo y luego los recorto, los edito y pesan un castañazo. 3 horas son las que pesan 5 gigas. Luego empieza a subir. Cada 3 horas son 5 gigas aseguradas. Y por eso, 15 horas... No, perdón. 5 gigas, 3 horas. 6 horas, 10. 9 horas, 15. Eso pesa Fortnite casi. Y pues eso, literalmente... ¿cómo lo diría? Pesan bastante, sí. Y por eso lo que más cuesta de hacer es descargar el vídeo, recortar el vídeo, exportar de nuevo el vídeo en el editor. Pesa más aún porque lo exporta con mejor renderización. Luego tengo que hacer la miniatura, dicha miniatura comprimirla para luego subirla. Después de haber hecho las ediciones, las fotos y todo y los efectos visuales. Y ya luego subirlo a YouTube, pensar un título, pensar una descripción, pensar unas etiquetas. Y ya luego mi compa, el administrador, o sea Daniva, me ayuda con los subtítulos. Pero que soy universitario, se puede hacer cualquier cosa. Si te lo propones, lo haces. Cuidado por aquí. Imagínate editar un directo de 15 horas. ¿Qué te crees el directo del Hollow Knight? Yo me lo tuve que ver 2 veces. Una cuando lo jugué y 2 cuando tuve que... No, perdona. 3 veces. Una cuando lo jugué, una cuando lo edité, recortar mejores momentos, marcadores, y otra para editar los momentos. Por eso digo que tener paciencia, porque toda esa parte me encargo yo. Esa parte me encargo yo de la edición. Entonces estoy como, por favor, ayuda. que no me da la vida para todo. Y claro, la lista esta que tengo de edición maestra voy poco a poco. Y claro, tengo que hacer miniaturas. Yo tengo que hacer una miniatura para el directo del lunes. Y no la tengo. Y es que aún tengo cosas de universidad. Con lo cual, este directo no va a durar mucho. Cuando yo haga esto, abro las cajas, probamos la skin, nos vamos al 4, 1 hora en el 4 y yo me voy. Y ya no me veis hasta la semana que viene. Tal vez, como mucho, aproveche a hacer una reacción. Tal vez reacciono al vídeo que me pasaste, Golden. Lo tengo en cuenta. Porque tengo pensado, ya he decidido dónde subirlo, a qué canal. Y lo vamos a subir al principal. Vamos a crear una lista de reacciones. Ahí se van a subir todas las reacciones que realicemos, que se subirán o en directo o grabadas, ¿vale? No hay regla. O sea, tal vez la reacción proviene de Twitch o no proviene de Twitch, ¿sabes? Sí. Nos llevó a organizar muchas cosas, sí. Hay demasiada cosa por detrás, bueno. Pero bueno, no os preocupéis. Eso me encargo yo. Vale, mucho cuidado por aquí. Nunca utilicéis la bola. Pon, espacio. Aquí lo mismo, no hay problema, es sencillo. Aquí puedes meter un espacio si quieres ir a lo bestia, te la juegas, pero mira, puedes hacer un salto, me lo acabo de inventar y por eso acabo de morir. Vale, entonces, pero puede salirte bien, si lo haces bien. Aquí puedes meter el salto que he metido antes y te puede salir guay. Perfecto.
Espera, ya vengo, voy a servirme coffee with milk. Ostras, café con leche, madre mía. Pues yo no bebo ni... Bueno, o sea, no bebo alcohol, no bebo ni café. Yo solo bebo té. El té, bueno, a ver, me quita bebidas antiparadas, pero sí, o sea, solo bebo ya té y fumo. Nada más. Y si os soy sincero, no tengo muchas ganas de tomar bebidas azucaradas. O sea, la típica de como, uff, me apetece, ¿sabes? Pero no. Me he acostumbrado a tal forma que solo me apetece beber eso. Pero bueno, vamos a parar con mi vida privada. Vamos a lo del pase. Y en un día me tomo 3 Monster. Madre mía. Te has tuneado el pulmón, macho. Voy a morir este día. No te creas. Lo que pasa es que es cierto que las bebidas estas azucaradas aumentan mucho el tema de la diabetes, aumentan mucho el tema del cáncer, aumentan el tema mucho de muchas cosas. Muchísimas. Tienen demasiados aditivos, pero es verdad de que cuando eres joven y eres estudiante, si te tomas una Coca-Cola, una Pepsi, yo que sé, lo que sea, no es malo. Malo en cierto punto, siempre con moderación cualquier cosa, ¿vale? Eso siempre es así. Y te puedes tomar eso para el nivel de estudio. Yo en bachillerato no paraba de tomar Pepsi, ¿sabes? Pero llegó un momento que yo dije, bro, que me quiero quitar eso, ¿sabes? O sea, me quiero quitar eso porque no es bueno. Y no me molaría desarrollar, por ejemplo, diabetes al paso del tiempo, ¿sabes? Y decidí, vamos a cancelar todo y me voy a reducir el azúcar. Y ahora me he tomado tipo de té, sé que té me pueden venir bien a nivel de teína, es como el café con la cafeína, pero es el té teína, pero tiene menos cafeína, por decirlo así, para que se entienda. Y ayuda a despejar también. También hay sin teína, por si eres un adicto a beber agua con hierbas. Literalmente es eso y depende de lo que yo. Termina a las 6 el taller. O sea, ¿qué taller? ¿Las clases o algo? Una vez me tocó hacer un taller más largo que la Biblia. Y me tomé 5 bus. Madre mía, terminé a las 6 el taller. AM, madre mía, la burrada. A ver, si yo me tomo una Monster o yo me tomo una Pepsi, claramente la voy a disfrutar, ¿vale? O si me tomo un Vitality o un Energetic, como queréis llamarlo, a todas esas bebidas azucaradas, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que me he vuelto muy cerrado a eso. No, ya no le doy, la verdad. Y la verdad que me siento más cómodo. Y más el deporte del gimnasio y eso, tío, yo lo recomiendo de verdad. Es cuestión de darle. Es buscarse huecos. Yo busco mis huecos aunque tenga universidad y pues eso. Sí, pues está bien. Pero ojo, esto es por mi estilo, Tampoco es la solución, ¿sabes? ¿Sabes? No es el principal, ¿sabes? Y es eso que decidí yo restringir esas cosas. Ya es por gusto. Alguna vez me puedo tomar algún fetiche, ¿entendéis? Alguna vez un fetiche, ¿sabes? Y ya está. Pero no sé por qué, pero cuando me tomo algo demasiado, yo qué sé, por ejemplo, meterle a un plato ya mayonesa y ketchup junto, por ejemplo, ahora, no sé por qué, ahora me da como por favor, me rabia, ¿sabes? O sea, como, bro, parece que no te lo tomas en serio, ¿sabes? O sea, el nivel de comida. Pero bueno, voy a dejar ya mi aesthetic dieta, ¿sabes? Pero bueno, eso. Muchísimo mejor hacer eso que lo que estoy haciendo yo. Depende ya de gustos. A ver, concepto moral, no hay bien ni mal. Claramente algo te va a perjudicar comparado a otra, ¿vale? O sea, es que hoy en día, si te paras a pensar a nivel de alimentación qué es sano y qué no,
y sobre todo con los procesos que lleva eso, que bueno, no me gusta hablar de estas cosas, pero ya me entendéis, de estos temas políticos culturales. No tiene que ver con política, ¿vale? Sino con el tema político-cultural, por ejemplo, del tema de la gastronomía, ¿vale? Pero no me gustaría hablar de ese estilo de tópicos porque luego puede venir otro diciendo, no, esto es que lo otro, y no me apetece meterme en ese estilo de temas. Waka, te recomiendo bajar el Stumble. Vale, gracias por avisarme. ¿Se me escuchaba muy bajo o algo? ¿Se me escuchaba demasiado bajo? Ojalá que no, la verdad. Ojalá que no haya molestado al espectador, la verdad. Buah, menos mal que me has avisado. Se agradece, se agradece, se agradece. Pero una pregunta, me escuchabas igualmente bien, ¿no? Porque has estado toda la conversación escuchándome, pero seguramente había ese nivel de equilibrio molesto. Pero se agradece que me lo hayas dicho, ¿eh? Pero me tocaba subirle al PC. Ah, vale, vale, entendible. Se agradece, se agradece. Se escuchaba bien, tranqui. Vale, vale, gracias, Víctor. Te agradezco que estés ahí, eso. El Cayorayos, este tío, no para de invitarme. Es que tampoco está en Twitch. Si tú quieres que me una a ti, habla por Twitch, habla por Twitch. No me acuerdo ni cuándo lo agregué, la verdad. Si alguna vez me invitáis o lo que sea, porque alguna vez hagamos una partida en conjunto y alguna vez si me veis online aunque no esté haciendo directo, entender de que no tengo el tiempo como una persona muy libre, ¿sabes? Soy una persona demasiado con muchas responsabilidades a nivel de ocupaciones, entonces estoy un poquito bastante ocupado. Y si me meto en el Stumble es para farmear el pase, para preparar cositas de eventos que me parecen muy chulos de traer al canal. Y ya está, porque es que no me da tiempo para todo. Y yo a mí no es que no diga, no me apetece jugar, no, es que no tengo tiempo. Si alguna vez estoy en el metro farmeando mientras estoy llegando a la universidad, porque no tengo otro hueco. Y trato de, pues eso, alguna vez jugar con vosotros y todo eso, pero es que voy a veces con el tiempo justo. Es que es muy complicado, tío. Y sí, a mí me da más rabia que a vosotros, ¿eh? O sea, de no poder echar partidas con vosotros en conjunto, tío. Es que a veces no me lo puedo permitir. Entonces, y claro, podéis pensar, pues deja de jugar ahora el evento y échate una con nosotros. A ver, es que de eso trata el evento. Entonces, ya luego después del evento, probar la skin también se puede echar alguna, pero si me entendéis o por lo menos me comprendéis un poquito en el tema de nivel de que no tengo mucho tiempo, lo agradecería, la verdad, porque voy con el tiempo clavado y después de esto, solo de pensar la que tengo que hacer después de esto, verás qué risas. Pero bueno, eso es mío, así que no os preocupéis. Uf, los brazos, dolorcito, aún me siguen doliendo. A ver si se clasifican. Pues están a PK, Con calma, tío. Se agradece, la verdad, porque es que voy poquito a poco. Y aún me estoy ultra gestionando más. Es que estoy aún tomando más notas, más orden. Es que he descubierto una página bastante buena para ese tema. Como la consigue desarrollar, el nivel de perfección va a ser más alto. Y claro, luego también con la producción musical y todas estas cosas, pues lleva su tiempo. Con calma, tío, se agradece, la verdad. Porque es que intento llevarlo ahí con tranquilidad, pero es algo que lleva su tiempecito. Pero es eso, me molaría poder mantener este flujo de... no de trabajo, pero de este nivel de subida de contenido, ¿sabes? Así que poquito a poco. Es cierto de que yo no me gasto aquí 40 pavos en cajas de las cajitas, pero traigo por lo menos lo que te trae más o menos mínimo el pase. O sea, intento traer lo posible. Y aún tengo muchos juegos pensados, la verdad. Ahora hablando de temas de videojuegos, tengo muchas ideas de juegos que traer, tengo muchas ideas, me los guardo en una cosa de disco, ¿vale? Que mi administrador o sea, mi compa, ¿sabes? Danibat me
Tengo una sección donde me guardo todas las cosas de gestión. Y si no fuera por eso estaría muy fatal, la verdad. Porque ahí tengo todo, tengo muchos juegos que me molaría jugar. Si tuviera que jugar todo lo que tengo, sería un directo de 3 días. Y por no decir 5, bueno, 5 con el Devil Within 2. Pero es que... ¿sabes? Poco a poco, me molaría traer cositas. Pero bueno, mejor que haya que no, ¿no? O sea, mejor que haya contenido para traer así y disfrutar juntos que de que no haya. Que si queréis algún día hacemos un charlando. Que una vez hice un charlando de 1 hora y media. Creo que os cansasteis vosotros antes que yo. Estoy hablando de 2020 esto, ¿eh? Una charla bastante XD. Dios, la tos. Me estoy ahogando. Ay. Bueno, mientras me estoy ahogando, algo muy importante. Darle like al vídeo. No, tampoco soy hasta ese nivel de bestia, tranquilo. La salud primero, hombre. Ostras. Uf. Volví. ¿Qué tal, Volví? Ay. Ah. Aquí me hacía falta agua, Uf. ¿Cómo vamos? El nivel del pase bastante bien, el 23. Esto, mira, lo tenemos casi. Vamos. Perfecto. Lo tenemos casi. Pues no tardemos, va. Y ya con esto nos vamos al Fanny Apredis. Y acortamos a las... Ah, por cierto, esperad un segundo, por favor, que esto es importante. Quiero revisar si... Es que sabéis qué pasa, utilizo la cámara del móvil, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si me llaman o lo que sea, no lo sé. Y con el WhatsApp es la única forma que yo tengo para saber si me avisan o lo que sea. A ver, ya ha habido el caso típico de que tal vez me llama mi padre y si no estoy atento al WhatsApp... ¿Sabes? Entonces... Ya me entendéis. Que luego me siento yo mal, ya me entendéis, porque ahí he hecho mal el gestionamiento. Intento de que sea lo mejor posible para que todo esté en orden, ¿sabes? Para tampoco molestar a mis padres, ¿sabes? Los padres son sagrados, ¿eh? Hay que cuidarlo. Vale, cuidado. Vale, cuidado por aquí un segundo. Ahora te leo, Golden. Dame un segundo. Ah, vale, espera. No está todo perdido. Vale, sí, está todo perdido. No me ha dado tiempo. Ahora. Y salto ahí. Perfecto. Ahí está. Ahora la típica. Salto por aquí, salto por allá. El deslizamiento. Salto por aquí. Espacio por acá. Espacio por aquí. Esto por acá. Y bola para deslizarme. Mira. Ah, coges velocidad cuando rebotas. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser que cuando rebota... Vale, ya sé el truco, gente. Si os deslizáis con la bola, o sea, si saltáis con la bola, os va a meter velocidad. Ya sabéis qué tenéis que hacer. Así que, ¡velocidad! Ahí está. Mira, qué bueno. Esto es perfecto. Ya tenemos el consejo perfecto. La he cagado, le he dado el espacio otra vez. Segundo. Vale, perfecto. Juaga, ¿tú sabes cómo instalar los AMD drivers? ¿Pero de qué? ¿De un mando de Play 3? ¿De una impresora? ¿De un ratón? Bueno, de un ratón lo dudo que tenga driver. No sé de qué en concreto, la verdad. Porque yo, por ejemplo, para Devil Within tuve que instalar los drivers del mando. Que ahí es cuando hice un cortecito. Que los de YouTube no habrán visto tampoco ese pedazo cortazo que tuve que meter. A ver, si ganamos estas 3 seguidas ya lo tenemos hecho, ¿eh? Así que vamos a darle caña. Yo confío de que se puede. Yo creo que esto en media hora lo tenemos. Probamos la skin, tiramos a la ruleta y lo tenemos todo. Vale, perfecto. Tiramos por aquí. Esto ya lo sabéis. Yo siempre recomiendo Vale, mucho cuidado con eso. Siempre tener cuidado con los bordes de esto.
Mucho cuidado con los desniveles, como siempre. Esto aquí. Vamos por acá. Vale, perfecto. ¿Sabéis cuántas horas he dormido hoy, gente? Y esto no es broma, pero porque he tenido que ayudar a un compa de mi padre. Bueno, una cosita de ordenadores. Pero literalmente os voy a hacer de que dejéis vosotros el cálculo. Si yo me he acostado a las... Dejadme que lo saque. Si yo me he acostado, vamos a poner que a las 4 de la mañana debido al perro este, me habré dormido a las 4:30. Vale. Más o menos. Y yo me he levantado a las 9:15. Vale, porque nos teníamos que ir. ¿Cuántas horas he dormido? Me refiero a tarjeta gráfica. Y eso de AMD Drivers es para controlar la tarjeta gráfica. A ver, si es una GX de estas que suelen venir con sus drivers incorporados, incluso con su propia aplicación. Ahora, yo también te recomiendo buscar vídeos. Me equivoco, perdón. Vídeos que... Pues eso, que te ayuden a nivel de los drivers. Depende de cuál, depende de cómo y depende de dónde. En sí. Pues entonces tienes que tener la Nvidia. Si tienes una Nvidia, tienes los drivers. Ahí, ¿sabes? Tienes que meterte en la aplicación y poner buscar controladores, que son las actualizaciones y todo eso. Y si tienes, pues lo instalas y ya está. Nos queda nada, 2080 puntos. Estamos a 3 o 4 partidas. Depende cómo las juguemos. Para canjear esto. No estoy en otro PC. El otro tiene Nvidia, este no. Vale, pues ahí te recomiendo buscar el modelo. Te recomiendo buscar modelo en YouTube y que ahí que te siga. Porque yo con Nvidia sí lo sé bastante bien. Pero lo otro no. Tenía que haber tirado por la derecha. Bro. De milagro. Ojo, si usáis ese truco, mucho cuidado. Brother. Me he ido a Narnia. Dice AMD Radeon. Ostras, es una Radeon. Graphics, pero no tiene aplicación. Dos opciones. O lo raro, que no puedas actualizar, que sería lo más raro. Y dos, que te tengas que instalar tú la aplicación por tu cuenta. Y probar que tal vez es una empresa de que tenga unos drivers por separado. Por ejemplo, las impresoras tienes que buscar tú los drivers, instalarlos y configurarlo tú también. Con lo cual te va a tocar buscar tu modelo y eso. Y configurarlo. Instalarlos y configurarlos. Y después de eso tal vez te toque reiniciar. Aunque bueno, con una gráfica no creo que te exija ese problema. Si es un procesador puede ser. Aunque de ese nivel de hardware no sé tanto. Sé lo base. Vale, clasificados, perfecto. Ostras. Vale.
Claro, es que luego tal vez lo tienes desactualizado y no puedas actualizarlo ya porque ya no metan más actualizaciones a ese controlador. Depende de su tiempo que tenga, ¿sabes lo que te digo? Que eso sería un problema y un poquito puto. Tengo las gafas mal puestas, creo, ¿eh? Sí. Aunque no se nota mucho, pero las tengo mal. Ahora. Y casi llego. No, no, no. Ahí lo he hecho mal. Hay que tener paciencia. Eso es algo que lo estoy cumplimentando. No es interferencia por lo menos. Ah, bueno, por lo menos está bien. Por eso no me va fluido el problema, pero que a veces me peta. Pero bueno, pero por lo menos te deja jugar, ¿sabes? Entonces eso está bien. Bueno, no queda nada. Bueno, estos mapas ya me los sé de memoria claramente debido a que ya lo juego. ¿Cómo está haciendo tanto eso? Ostras, qué locura. Aunque bueno, en el parkour de Stumble ya me pasó eso, Ya me pasó eso que hay una parte horrible que tienes que hacer así consecutivamente. O sea que límites de rampas no tienes, ¿sabes lo que te digo? Eso está muy bien. Pero eso, en conclusión, Golden, te recomiendo buscar o investigar por internet esos drivers. Porque te digo que los encuentras. Siempre YouTube es una gran fuente de información. Siempre y cuando esos drivers sean los legales o eso. Y si no, buscarlos en Google. Y ya está. Buah. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto nos queda esto? 200, 2140. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡Ay, nos queda esto! Ni lo dudo. O sea, me voy directo. Si ganamos... Bueno, tengo que hacer 3 partidas mínimos. Tengo que hacer 3 partidas mínimos. Es que pro... ¡Ah, muchas gracias! Muchas gracias, ¿eh? Encima que te ayudo con eso. Tienes que instalar un mono morado, ¿vale? Para que te funcione. No te estoy troleando, solo me estoy vengando. Es un asistente que te ayudará con la gráfica. No es broma. Te ayudará, pero a despedirte de tu ordenador. Es que te Trojan Injured. Por el nombre ya creo que da mala espina. Oye, también puedes hacer saltos cortos cuando te impulsas, ¿sabes lo que os digo? Os puede salir, pero no cuando os eleváis. O sea, cuando son este estilo, ¿ves? Os da mucho impulso, ¿eh? Lo que pasa es que el agua os ralentiza. Pero mira, mira, mira. Está muy bien esto. Vas aprendiendo cosas nuevas siempre y aquí sí hago esto. Te das en todo el morro, no lo hagáis. Ahí no lo hagáis. Aquí mejor normal, no vais a conseguir nada. Vale, aquí voy a utilizar el truco para evitar problemas. Perfecto. Ya está, ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga ya. Vale, vale. Sin trucos. Pero me salen... Madre mía. Pero, ¿te sabes tu número de gráfica? Una forma es saberlo en la etiqueta. Vale, perfecto.
Mm. Ah, tienes que elegir producto, claro. Tienes que ver tu modelo. Yo te recomiendo apagar el ordenador, abrirlo si puede ser con tu padre, siempre, ¿vale? Recomendado, ¿vale? Siempre supervisión de un adulto. En serio, muy importante eso. Y sin sacar la gráfica, mira si encuentras el etiquetado y ahí te pondrá el modelo. Bro, estos mapas ya se me han hecho un poquito repetitivos, la verdad, ¿eh? Uf, es que ya le he hecho unas cuantas partidas, la verdad, molaría que cambiase los mapas. Es que ese es el problema que veo, que en los eventos que reiteran demasiado, con mucha recurrencia a los mapas, ¿sabes? O sea, nunca salen nuevos, y si salen nuevos es, por ejemplo, con MrBeast salieron, pero que me refiero que aún así, ¿cómo lo digo? Solo hay 3 mapas, 3 rondas, 3 mapas, siempre todo lo mismo. Molaría que sacasen una pequeña variedad, aunque sea de 9 mapas, ¿sabes? No te pido más. Con 9 haces que la partida sea un poco más variada. Se la veo un poquito más recurrente. Me toca abrir la laptop de otra forma. Claro, depende de dónde. Ah, claro, pues sí, te tocará. Si es la laptop, sí. Ten mucho cuidado, por favor, cuando abras la tapadera. Pero, por favor, con tu padre. Con tu padre o con tu madre. Una revisión de adulto. Siempre viene bien. Por lo menos que esté ahí para ayudarte. Con mucho cuidado. O con un amigo que entienda mucho también de la informática. Y ahora, a ver. Ahora con 8. Vale, vamos directamente ya al barco. Esta vez lo voy a hacer bien. Quiero ganarla. Esta la quiero ganar yo, ¿eh? Mira, me la voy a tomar en serio. Mira, como muera a los 5 segundos me da algo. Ponle el pitufo. Uy, casi lo mato. Hola el rey, a volar, se ha dicho. Hola, perra, que perra. Uy, casi. ¿What? No ha salido bien. Jope, otra vez. Estoy mirando algo que tiene como 40 tornillos. Ostras. Pues te va a costar, ¿eh? Pero yo te recomiendo también utilizar aplicaciones las cuales te digan qué gráficas tienes. ¿Sabes lo que te quiero decir? En vez de ir a la parte de primero de abrirlo, te recomiendo buscar programas que te dicen que tienes, qué gráfica tienes. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, AIDA es un programa que te puede servir para esas cosas. Lo que pasa es que es de pago. Pero tú ya me entiendes. Un poquito, jeje, Sea of This, tú ya me entiendes. ¿Vale? Aunque puedes probar eso, tuercas, lo que sea. Ostras, bueno, si son unos tornillos muy complicados de quitar, te recomiendo que mejor no trastees eso. Trata de averiguar cómo averiguar tu gráfica sin tener que abrirlo, como te acabo de decir. Y eso, o buscar en YouTube cómo saber los componentes de mi ordenador. Y ya está, tío, no te compliques. Y bueno, llevamos media hora hablando de la gráfica, ¿eh? Si no, se puede ver el modelo en el modelo. Se puede ver desde el ordenador tu modelo de la gráfica. Incluso en el propio Windows debería. Creo, Y si no, pues con un programa que te lo diga. Que hay. Pero ya está, con eso es suficiente. Vale, vamos bien por aquí. Vale, mucho cuidado con las bombas, ¿eh? ¡Ah! Y encima me trago 2. Vale, perfecto. ¡Qué bien me ha salido ahí!
Lo que avanza no está escrito. Buah. Espectacular. Buah, es que este poder está demasiado cheto, tío. Está demasiado cheto. Está demasiado cheto. Buah. Demasiado. Eso. Mucho cuidado con la... No se come una en la cara. Literal, es que me ha pasado eso, tío. Pero bueno, aún así queda primero. Es que soy buenísimo, güey. Soy buenísimo. Después de jugar 6 horas en el puñetero Stumble Up, soy buenísimo. Sí, pero encima no me he comido una, ¿sabes? Me he comido 2, que es peor. Este se ha tragado una piedra. Nos quedarán 2 o 3 partidas, bien clavas. Ya estamos en el final, Y ya por fin podremos abrir las cositas. Por fin. Sí, es que me he tragado 2. O sea, me he tragado una. Y después, literal, nada más reaparecer otra vez ahí me ha explotado otra. Estoy viendo información. Ve con cuidado con lo que tocas, ¿vale, Golden? Ve con mucho cuidadico. Vale, vamos con esto. Tenemos casi, va. Nos queda poquito. A ver si ganamos esta partida, va. Me la he jugado, me la he jugado. Me aparece el intercore. Eso es el procesador. Pues entonces necesitas un programa que te especifique los componentes. Tienes que buscarlo por YouTube, Golden. Lo que te he dicho, investiga eso. Lo de programa que te informe de los componentes que tienes. Es que ahí yo ya no puedo hacer nada. Y ya que una aplicación te lea los componentes, te recomiendo AIDA, AIDA, pero vale dinero, pero ya sabes, un poco de Shopify, solo para ya ayudar. Y si te mola la aplicación te la puedes pillar, de verdad, porque está muy bien, Siempre viene bien apoyar. ¡Toma, toma! Hemos eliminado al ladrón. Let's go. Easy. Bom. Ah. ¿Cómo vamos? $2.260. Creo que son 2.350. Pues con 2 partidas más. Y por fin. Aunque gane una, va. A ver si ganamos la última. Sería espectacular. Pero nada de la MD Rand. Ajá, ¿cómo que XD, Muchas gracias, muchas gracias. Tengo una configuración de gráficos Intel. Pero nada de MD Rand. No, pero utiliza lo que te he dicho, tío. Aplicación. Esta es la parte sencilla. Pero quiero utilizar el truco de la bola, El truco de la bola está bastante bueno, la verdad, Me ha molado. Aquí hacemos esto y... Ahora, ¡yupa! Golpetazo en todo en la vida. ¡Yépale! ¡Epa! Vale, vamos por aquí. Derrapamos con la bola, con mucho cuidado. Aquí no vale la pena tirar la bola porque te ralentiza que flipas. Aquí nunca, si no quieres perder bastante tiempo. Aquí no la utilices, no vale la pena. Aquí hacerlo así es sencillo. Y aquí recomendadísimo, pero hazlo bien, porque si no, a tomar por saco. Y reduces con la S, Yo con la S, o sea, para hacia atrás, tira para atrás, porque si no vas a volar. Te lo digo ya.
Porque eso es lo que me ha pasado antes. Aquí no me ha salido bien. Saltamos, espacio, espacio. Y vale. No me ha salido bien, no pasa nada. Y clasificados. Nada, sencillo, esta parte es sencilla. O sea, no tiene mucha complejidad. Ya le he cogido el truco a esto. Los mapas de agua se me están volviendo fáciles, la verdad. No son complicados, son sencillos, directos al grano. Y no tiene más. Me encanta que las palmeras del juego literalmente son 2D. O sea, es todo 2D si os fijáis, ¿lo veis? O sea, no sé si es por ahorro de recurso, que será por lógica esa, o eso. Oh, ya vives, por fin la he encontrado, let's go. Imágenes, perfecto. Este tío está tirando para atrás y se come el hacha. No sé qué quiere hacer. ¿Volver para atrás? Ah, vale, ok. Y voló. Mapa de los cangrejos. O sea, aún no hemos llegado a la ronda final. ¡Oh! Vale, tiramos por aquí. Ahí está. Hueca, al menos has ganado una. Sí, he ganado algunas. En verdad he ganado 4. 3 fueron fuera de cámaras farmeando. Y una la ganó antes. Pero a ver, también es verdad de que no he estado muy atento. Te estaba echando un cable también, No te me quejes. Eso no es gratis. Dame 10 bits. Dame 10 bits. No, hombre. Tranqui. Pero literalmente pues eso, estaba ahí de chill. Sí, ya lo que me interesa es farmear, la verdad. O sea, es verdad de que ganando gano 100, pero ya con 60 vamos subiendo poco a poco. Esta la voy a intentar ganar porque evitamos, ¿cómo lo digo? Evitamos tener que jugar otra para poder ya llegar a eso, y lo voy a intentar a tope. Voy a jugar súper agresivo, pero con control, y me los voy a cargar a todos. Literalmente ese es el objetivo. Primero, esto fuera. Ni lo quiero aquí. Y no me interesa. ¿Pero qué? No te quejes, ¿eh? Calladito. Ahora sí la vamos a intentar ganar esta. Pero ¿cómo que jajaja, eh? Te voy a partir. Ahora sí que me debes 10 bits. Ahora sí que me debes 10 bits. Me debes dinero. No ves lo que le cuesta empezar la partida. Eso sí, es totalmente cierto, ¿eh? No ves lo que tarda. Me cago en todo el público del Stumble ahora mismo. Me han empujado que no veas. Vale, mucho cuidado.
No me ha matado de milagro esa bomba, ¿eh? Mucho cuidado. Me la he jugado. Perdonad, me la he jugado. Uf, vale. Vale, perfecto. Clasificado. Nacha me mata. ¡Ah, no! Esa me sigue por aquí muriendo. Con los 326 bits que te da aquí. Eso solo era el IVA. Ahora viene el precio real de donación. ¿Te imaginas? Eso solo cuenta el 1%, Golden. Chamba, no me lleve a la chica. No. Pobre Chávez, tío. Está sufriendo ahí. Pobrecito. Está ahí peleando a tope. Vale, clasificados. Ojo que nos queda, ya con ganar esta, ya tenemos todos los puntos. Incluso que creo que con haber ganado esta ya en verdad tenemos todos los puntos. Pero bueno, como no es eliminatoria no perdemos nada. Es por la hidratación, Va lagueado, Nada, facilito. Te mando el vídeo de la tarea porque te da curiosidad, ok. Cuando había llevado el vídeo, 1 hora y 30. Madre mía. Ostras, 3 horas de tutorial. ¿Y esto para qué es? ¿Es para una página web? Y sí, para una página web, Dios. Tarea del teacher y página web. Me queda 1 hora y 20. Bueno, poco a poco, tío. Ten en cuenta que cada minuto que pasa es 1 minuto menos. Eso es lo importante. Y ahora me voy a pasar esta ronda. Esta sí me la paso yo. Si me la paso, gente de YouTube, like al vídeo. Y si no, también, ¿vale? No soy yo, no pido, soy un vendido, te imaginas. Mucho cuidado, ¿vale? Bro, si he visto el pescado y va para arriba. Bueno, ya sabéis, darle a like, te imaginas. A mí no me hace gracia, te imaginas. Vale, vamos por pasos. Empezamos con el tema de esto. O sea, esto ya luego ya lo canjearé en el siguiente directo. Pero vamos a lo que hemos venido, que es ruleta del fondo de bikini. Tengo 210, pero vamos a farmear primero esto, ¿vale? Vamos a reclamar. Vale, pues tendremos que ir por cajas y por ruleta. Ruleta y caja, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo lo que toca.
Pues más ficha. ¿Qué es eso? ¿Fragmentos? ¿Pero de qué? Ah, vale, ya sé qué es. Una skin de hamburguesa, pero qué leña, bro. Ojo, otra más. Ahí la tenemos, a ver qué toca. Bueno, vale. Ojalá la Krabby Patty por lo menos, tío. Ojo, otra caja. Más fichas. Bueno, preferiría lo otro, la verdad. Solo me han dado 2, qué lástima. Vale, fichas. Caja. El Bob Esponja, pero no tiene boca. Da miedo, da miedo eso. A mí no me... que no me toque esa, por favor. Ojo, más fichas. Muerde el polvo, desbloquea 5 pisadas únicas, manda de logro. LOL. Ojo, más cajas. Oye, por lo menos a ver si conseguimos un fragmento de esto. Estaría guay probarlo, por lo menos lo que nos den. ¡Ojo! ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Bueno, esto es la hamburguesa y esto es la hamburguesa. Va, ojalá la hamburguesa. Esto creo que es como una especie de grafiti o algo. Completado. Hay más. Empieza en 4 días 16 horas. Vale. Esto lo podemos hacer... O sea, en la siguiente es lo que haremos, ¿vale? Es el pase de batalla, los torneos y este evento ahora, si da tiempo, ¿vale? Si no, pues se jugará el evento que esté en ese momento, ¿vale? Aviso de que tampoco puedo dedicarme a darle todo el tiempo posible. Vale, vamos a abrir esto, ¿va? Buah, perfecto. Vamos. ¿Cómo? ¿Esto es normal? ¿Por qué solo esta arenita? ¿Eh? Oye, que yo no me quejo, ¿eh? Pero está solo arenita, ¿eh? Por favor, que me toque, por lo menos. Lo malo es que me están dando muy pocas cantidades, tío. Mira las probabilidades. Ya, eso tengo que mirarlo. Ojalá me dieran una gran cantidad. Bueno, voy farmeando. Pero no pasa nada porque hay otro evento, entonces algún día la puedo conseguir. Bueno, no sé cuánto está esta ruleta, la verdad. No te voy a mentir. Por lo menos la mitad, por lo menos la mitad, por lo menos la mitad, por favor. Necesito 5 más. Vale. Por lo menos la mitad. 46 de 90. Tendría que tirar otra vez y tener la suerte de Dios. Ahora, no hay más ruletas. Lo que hay es mucho de esto, pero... XD, ¿sabes? Aquí, ¿qué hay? Ahora miro las probabilidades. Un segundo. Aquí no me puede tocar nada más que esto. Me puede tocar Krabby Patties. Eso sí lo agradecería para la de la de esta. Vale, a ver. Las probabilidades de esto es 100%. O sea, no hay más. No han metido más skins, se les ha olvidado. En la gratuita hay que cancelarla ya. Ojo. 15, me viene bien, lo agradezco. Ojo, ahí está la esta. Y ahora, aquí yo ya, como lo había prometido, voy a canjear esto. Ay, mira, si está hasta el gesto de este de burla. El del arco iris. Luego están estas, pero estas ya para el próximo vídeo. Que son de otra cosa. Vamos a canjearlas, ¿vale? Que yo lo he prometido. 10 y 3. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí está la otra.
Ojo. Vale, 20. No. No me lo creo. Me he quedado a 3, bro. Esto solo es de ella. Mira, sí, eso lo he visto. Que lo acabo de ver ahí. Vale, a ver. Estos son 300. Por 10 de nada, tío. A rezar. Hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar y rezar. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, Dios! Necesito más de 5, en alguna de las tiradas. Vale, 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 vale. No, mira, como me quede a una me va a dar algo. Como me quede a una me va a dar algo. 65 llevamos 3. Son 8 tiradas las que tenemos. O 9, no lo sé. Llevamos 4 o 5. Nos quedan 19. ¡Ah! ¡Qué cabrito! ¡Qué cabrito! ¡Qué cabrito! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me va a dejar mal. Me va a dejar mal. Ya lo sabemos. No hace falta. No me lo puedo creer. Me quedaba 10. Y en estas no te dan nada de eso. Y ya el evento no me da fichas de estas, tío. A no ser... Aquí no te dan de esto, ¿verdad? Vaya. Vaya, vaya, vaya. Y ya lo he completado. No. 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 Ni aquí. Ni aquí. Soy un desgraciated. Y encima aquí te meten micropagos como desgraciados. Solo queda una cosa. Y es que a veces en el móvil... a veces en el móvil sí que está disponible. ¿No puedes conseguir más? Qué mala suerte, literal. Pero no os preocupéis. Voy a hacer una cosa. Ojo, confiar en mí. No tardo literalmente en nada. Voy a desaparecer en un momento. Mirad. Darme un segundo. Darme un segundito. Voy a ver si puedo farmear desde aquí. ¿Sabéis a lo que me refiero? A ver, darme un segundo. Porque desde aquí a veces me deja ver vídeos. Tal vez no me deje porque ya los canjeé. No sé si me cerrará la sesión o no me dejará entrar y me tocaría cerrar el juego. Me parecería una putadiña. Ojalá se pudiese doble. Que si me deja aquí canjear el anuncio, cerraré un momento el juego. Ya, la cara, lo sé. Pero es que la cámara es el móvil, ¿me entendéis? Y yo para poder entrar aquí requiero del móvil. No, pues gente, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Literalmente, en absoluto. No se puede hacer nada. Es una lástima. Esto lo conseguiré en... ¿Cómo lo digo? Lo conseguiré pues... seguramente fuera de cámaras. Me he quedado por nada, tío. A ver, un segundo. Ya estamos aquí. Pues bueno, no se puede hacer nada, no podemos perder mucho tiempo. Así que tendré que dejarlo por aquí. Esto, ¿vale? Y hay tanto que debería dejarlo ya por aquí por la hora que es. Es que ya da solo para un directo incluso sobre de esto. Pues bueno, ya le iremos dando porque aquí no hay nada del evento. Aquí tampoco hay...
hay cosas sobre las cajas del evento y tampoco hay fichas de esas, con lo cual la conseguiré seguramente, porque yo voy a farmear fichitas y como esta ruleta está hasta dentro de 4 horas y 16 esto, lo que haré es lo grabaré fuera de cámaras y lo juntaré con esto, ¿vale? Así nos dejaré mal con esto. Así que, pues bueno, gente de YouTube, yo me despido ya. No ha salido bien al final esto, pero seguramente os deje ese corte. Así que yo me despido y os dejo con el final seguramente de esto. Y si no, es porque soy un desgraciado. Nos vemos. Vale, gente, esto lo estoy grabando ya porque mañana me levanto a las 6, ¿vale? Y tengo una oportunidad para tirar. Si no la conseguimos en esta, intentaré tirar una vez más y si no, pues el vídeo acabará aquí y lo siento mucho. Pero es lo único que puedo hacer, porque esto es un poco de suerte, que es lo de la skin de arenita, que es por eso que quería grabar esta parte. Así que deséame suerte porque necesitamos 6. Estamos a 6. Por favor, por favor, por favor. Uy, por favor, por favor, por favor, por favor. Que me toque, que me toque. Por favor, por favor. No. Me he quedado a una, me he quedado a una, me he quedado a una. Mira, como el vídeo de YouTube se acabe aquí. Sé que pasa aquí, vale, muy rápido. Al final he conseguido los puntos porque aquí había un evento y he tenido la suerte. Entonces, aquí tengo la tienda para poder tirar las retas. Sé que ya lo hemos conseguido. Vamos a ver cuánto tocaría. Hubiera sido, pero la verdad. Y ahí la tenemos. Y aquí la tenemos, mirar qué chula. La verdad que tenía ganas de tenerla. Y si nos da tiempo la vemos aquí un momentito. Aunque ya la estamos viendo aquí. Es 2 segundos, no voy a poder jugar porque mañana me levanto a las 6. Pero por lo menos para que la vieseis de que al final la he podido conseguir. Y pues bueno, poco a poco. Es que no me da todo el tiempo para el día. Y ahora tengo que hacer otras cosillas antes para mañana. Pero por lo menos la he podido traer. Así que pues bueno, mientras carga el mapa, ya la semana que viene le daremos, no sé si al final para el evento de Stumble, ¿vale? Y ahora mismo no es broma, estoy agarrando el móvil, o sea, porque no me da tiempo ni para el soporte. Espero que mis padres tampoco entren, si entran habrá un corte, ¿vale? Espero que no. La vemos 5 segundos y me tengo que ir, ¿vale? Pero muchas gracias por la paciencia, gente, porque aquí la tenemos. A ver cómo se ve con la emoji sin Sam. Un momento. Ahí está. Mira, mira qué chulo. Pues bueno, gente, yo me despido, la canto y pico. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.